Nicolás Batalla. Hola, Sapo, ¿cómo andamos? Muy bien, por suerte. Después de un alto en el camino, vuelve Jorge Valmeli. ¿Qué tal, Jorge? Volvieron los piojos, Sapo. Vuelven los piojos. Y volví yo también. Ahora. Ayer no estuve, pero hoy estoy. Vuelve el ritual, de verdad. Vuelven los piojos, vuelve la alegría. Vuelve el rock and roll sin intelectualizar demasiado. Vuelven los sentimientos. Vuelve la emoción, vuelven los 90s. ¿Querés hablar de la mejor banda que interpreta el blues y el rock and roll en Argentina? Hablemos de los piojos. ¿Querés hablar del mejor cantante de rock and roll de Río de la Plata? Hablemos de Ciro. También. Jugado. Jugado, Jugado, ese nivel. Sapo. Fuerte al medio. Sí, sí, ¿Escuchaste, sí. Nico? Vos que decís, Sí, estoy pensando. ay, no, los piojos. Los piojos a mí no me gustan. La mejor banda de rock and roll de Parece Río de bien la los Plata Piojos, son ¿eh? Los Redondos. Pero necesitamos, De blues y roll. Un antagonista. ¿Sí? necesitamos un hombre de paja con quien pelearnos, Nico. Así que vos para ahora, en este momento, representás a los que odian a los piojos. ¿Nico? ¿Qué hicieron los piojos? Bien, ¿Qué? bien por ahí. Bien, Se Nicolás. Ponete papel. se habían separado de los piojos porque no me había enterado. 2009, o sea, hace 15 años que se separan los piojos, vuelven a hacer doble fecha en el Estadio Único de La Plata. Alvin, y lo voy a blanquear, lo que está diciendo, ponchame, Sí, claro. por favor, @ César Yacosa, encargado de switchar mastería de este programa a través de YouTube FM del Sol. Saluda a la barra joven, por favor. Saludando. Y Alvin haciendo gestualidad, Alvin Green, diciendo esto por la billulla. Los únicos que blanquearon alguna vez que volvían por La Plata y se lo pusieron en el título de su gira fueron los Pistols, cuando hicieron la Filthy Lucre Tour, ¿no? La gira sucia y lucrativa. Del sucio lucro, del lucro sucio. Lucro sucio, sí. No Y- pongas en la misma oración, Sapo, a los Sex Pistols con los piojos. Bien, me gusta, Nico, que sigas antagonizando. No puedo poner en el mismo nivel, es verdad. Unos básicamente le dieron el puntapié inicial a un género musical. Los piojos sedimentaron el rock chabón. Sedimentaron el rock chabón. Con la Los Sex regla. Pistols son la ¿Qué? farsa más grande de la historia del punk rock. Mirá, para hablar de punk y ya viene. Ya apareció, claro. No, porque Green Day. Tienen un buen punk de disco. boutique. Tienen un buen disco, pero. Un buen día. Bueno, ¿qué más querés? Pero no Nada son más punk los que- que iniciaron el movimiento punk rock. Nada más punk que tener un solo disco porque no te dio la nafta para más, ¿no? No les dio la cabeza. Nada más Alvin, punk. Nada más punk Alvin. que eso. Vos y yo El sabemos. punk rock es Ramones y Clash. Vos y yo sabemos que incluso podés ir hasta la música garage de California de los 60 para Sí. rastrear el protopunk. También sabemos que los Sex Pistols le dieron el puntapié inicial al punk rock. Le pusieron la estética. Pusieron estética. Pero no, ¿no? el puntapié inicial es de los Ramones y de los Clash. Le pusieron la mística también, le Pusieron la pusieron la mística. mística, Sid le pusieron la Vicious, Johnny Rotten. Paqui de postal. Punk y postal, bueno, perfecto. El puesto de mejor cantante de rock and roll del Río de la Plata está entre el Chizo y Fernando Ruiz Díaz. Pone ahí en el chat de YouTube. ¿No? Chizo, grande, grosso, pero está. Pero es rock and roll. Y tampoco Chizo ruidía, ¿no? y Ruidía también. Sí, no. Digo, en ambos Gastan. casos son cantantes con personalidad, Sí, sí. que tienen... Uno más caprino que otro, quizás, Ruiz Díaz, el Chizo más, Sí. más aguerrido. No, seguro que el Chizo más aguerrido. No sé si Caprino, Ruiz Díaz. Tiene un tono que a veces, a lo largo de 2 horas de show, te puede llegar a No. hacer un ruido. Caprino. No, Caprino en el Río de la Plata hay uno solo. no empieces. Caprino en el Jorge, Río de la empieces, Plata. Jorge, que ya ¿Quién es? mencionamos a los piojos, no podemos... ¿Quién es la maldita No, cabra no, del Río de la Plata? No pueden sonar en el mismo arranque los piojos y... Fernando Cabrera, la maldita cabra. La maldita cabra de la música Tiene revoltense. un no hablamos nada del tema 9 No lo Cabrera. escuchás. Hablando de básicamente la historia del Uruguay. Desde la colonia hasta La el inicio del siglo XX. Hasta el siglo XIX. Primera. Y el 20. Vos es espectacular. No es La la canción y primera video. vez que hace esos recorridos históricos, por ejemplo, tiene una canción a la huella de Montevideo, Me gustaría Sí. cerrar con esta canción hoy. ¿Sí? Sí, vamos a cerrar con esta canción, Alvin. No la quemes. ¿Cerrar el programa? Vamos a cerrar. No. el bloque. Vamos a cerrar el bloque. bloque con esta canción y así buscamos la data concreta porque
Es para escuchar, es para sentarse, parar la oreja y escuchar el relato de Cabrera. ¿Vas a poner a la GOAT? A la GOAT. ¿A la GOAT de la auténtica música GOAT. rioplatense? Sí, porque se lo merece, porque es el uno. Bueno, Sapo, Sí. te iba a decir que... Bueno, Sí. vayamos al ambulatorio del Parlamento. ¿Querés? Hay tanto para arrancar. Me gustaría. hoy. Hay tanto para arrancar. Estuvimos hoy. el año pasado. ¿Cuándo fue que estuvimos en el Parlamento? Recorrimos el ambulatorio. El año pasado. Sí, el año fue pasado. Los aniversario. corredores, entramos a los despachos. Entonces uno se puede hacer una composición de imagen de cómo fue ese intercambio. Si es que vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por la ahí, coyuntura. vamos a entrar Yo por creo ahí, que sí, ¿no? Hay varias noticias hoy. Hay una noticia que involucra a Ana Carolina Cose Garrido. Hay una noticia que involucra a Laura Raffo y Luis Alberto Heber. Podríamos hablar de el mal momento del herrerismo o crisis en el herrerismo, oportunidad para algunos. Pero hay una noticia que convoca el ser la primera en el arranque, que es sobre Guido Manini Ríos Ujú. y un cabildante que tal vez ustedes recuerden, que es Sebastián Cal. Diputado Sebastián Cal. Algunos lo recordarán porque es el diputado de las alturas, ¿no? Es el diputado que... ¿Ah? Uno de los pocos diputados voladores que tenemos. Es piloto de Piloto, por ser helicóptero. piloto, sí, claro. Es un piloto de helicóptero. Ahí lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Si quieren, dense una vuelta, le dan un likecito, comentan. Muy ven metido en la nuestras ley de hermosas medios, caras. Sebastián Cal fue uno de los impulsores de esa suerte de unidad reguladora de contenido de los medios, ese proyecto que querían adicionarle a la ley que se estaba trabajando en el Parlamento, que finalmente quedó ese artículo solitario. Bueno, Sebastián Cal también estuvo muy metido con la bibliografía en la educación pública también, ¿no? De todo, de todo. ¿Qué pasa? Nah. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Sebastián Cal ha sido bastante crítico del liderazgo de Guido Manini Ríos en Cabildo Abierto. De hecho, Sebastián Cal, algunos lo recordarán porque armó un barullo muy fuerte. Sebastián Cal, Maldonado. Se acordarán del caso de Aguiar, este narcotraficante que se presentaba como empresario del cannabis, que había estafado, dejó adentro a inversores de otros países, ¿no? Prometiéndoles conexiones locales en Uruguay por el tema de la regulación de la marihuana. Estafó sobre todo a sus socios canadienses, a Exacto. quienes les decía que estaba generando importantes dividendos, pero que a su vez necesitaba más plata para apuntalar el negocio. Le pedía millones y millones, lograba sacar préstamos bancarios a través de la aprobación de la casa madre. En un momento los canadienses se dieron cuenta que Le estaba haciendo una calecita. estás en una calecita. Pero no era cal no era cal Pa. sí, No, era este era Aguiar, Aguiar. era Aguiar. Jugá con Aguiar, Nico, y me voy acá y el GOAT sos vos. La Se puede maldita meter un poco cabra. con Aguiar. La maldita cabra del periodismo. Sí, bueno, ese Aguiar que fue asesinado en un caso que todavía sigue pendiente porque la mujer dice que fue en defensa propia, Cal Cegoso en la madrugada, a la casa. Ella dice que de forma violenta le disparó, murió, quedó. Era un Lamborghini, si no me equivoco, que quedó estacionado en la puerta. Sí. O sea, todo parecía realmente de película la situación. Bueno, en el medio estaba Sebastián Cal, Que cuando que lo Cal. denunció a Aguiar. Claro, Cal lo que termina diciendo después de la muerte de Aguiar, y esto se termina convirtiendo en un revuelo a nivel parlamentario, ¿no? Lo que termina diciendo Cal es que él había advertido, concretamente en su momento, a Luis Alberto Heber, cuando era ministro del Interior, que veía que Aguiar estaba operando en Maldonado, que se había reunido con distintas figuras y que Aguiar hacía alarde de tener contactos políticos, conexiones políticas e influencia. Y hubo unas declaraciones que hicieron bastante ruido de Sebastián Cal, criticando la inoperancia del Ministerio del Interior ante lo que él dice que fueron sus reiterados anuncios de que Aguiar era un personaje peligroso, que había que tener cuidado. Y además... No, perdón, que Aguiar tenía custodia de policías. Claro, a eso iba. Y además, Aguiar lo que tenía era custodia de ex policías. Un caso que resultó ser cierto y que terminó con la destitución de varios policías. Un Aguiar que además había tenido, por ejemplo, como invitado a Nicolás Martinelli en su casamiento. Un casamiento que después nos enteramos que era falso. Era un casamiento falso porque en realidad él no se podía casar legalmente. Pero bueno, toda una historia, un entramado bastante raro. En el medio, Sebastián Cal lo que dice es: yo empecé a molestar a Aguiar con mis declaraciones
y él me amenazó de muerte. Sí, él presentó a la justicia aquella amenaza porque él se enteró de que le había advertido al jefe de policía de entonces, Julio Pioli, de que había efectivos policiales trabajando con él. Esto todo lo informa el observador, ¿no? Haciendo un raconto. Y cuando Aguiar se entera de que había conversado con Pioli, le manda un mensaje advirtiéndole que, bueno, si tiene un problema con él, que lo hablen de cara a cara como hombres. Bueno, eso no lo presentó en su momento. Tras la muerte de Aguiar, bueno, saca todo esto a la luz. Bueno, en ese contexto es que se da, Jorge, este episodio, ¿no? Nada de lo que venimos hablando hasta ahora es lo central del asunto. Todo esto, que parece muy importante... Contexto. Exacto, es el contexto. Cal viene criticando el liderazgo de Guido Maní Ríos. Maní Ríos, ustedes saben que no tuvo una interna en Cabildo Abierto, no tuvo competencia. Sin embargo, el Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Radaeli, viene hace tiempo incomodando la línea más maninista dura dentro de Cabildo. Sí, perdón, porque digamos, no hubo una interna respecto a las precandidaturas, pero sí compitieron listas en Cabildo como agrupaciones nacionales y era importante ver cómo terminaban midiendo. Ahí, de alguna forma, quienes las listas más oficialistas, por ejemplo la de Domenech, había terminado teniendo casi la mitad de los votos. Eso posibilitó, de hecho, que Manini pudiera bajar línea respecto a quién iba a ser su compañera de fórmula. Había quienes entendían que podía ser alguna otra dirigente del partido y terminó siendo Lorena Quintana. Está bien el apunte porque Manini era el nombre que estaba en la hoja de votación de todos, pero era importante saber si el Espacio de los Pueblos Libres tenía más votos que la línea maninista. Bueno, Cal ya había hecho alguna declaración también en el pasado vinculado a que no le gustaba el personalismo de Manini vinculado a el protagonismo de la familia militar y los más allegados a él. Y todo eso se fue sumando al punto que había un malestar entre Cal y Manini que desemboca sapo en esta crónica que vos leíste hoy, con la que te cruzaste. Bueno, estaba leyendo porque Cal habló ahora en Cadena del Mar también. ¿En dónde? En Cadena del Mar, medio de Maldonado, si no me equivoco. Porque le preguntaron sobre lo que saca publicado el Observador hoy y el título es verdad que muchos políticos hubieran preferido que Aguiar me matara, pero no lo dicen. O sea que tiene un nuevo episodio de este capítulo, pero vayamos al original, que es el del Observador, que cuenta lo siguiente, ¿no? Esto sucedió ayer de mañana, o ayer, no sé si de mañana en realidad. Manini recibe en su despacho del anexo legislativo a los diputados Rafael Menéndez, a Sebastián Cal y a Nazmi Camargo, ¿no? Que son integrantes del sector Adelante, que hoy va a presentar su lista al Senado. La polémica será si iban a incluir a Manini en esa lista o no. Bueno, en ese encuentro los legisladores le transmitieron a Manini que estaban manejando la posibilidad justamente de no llevarlo en la lista, que van a ser ellos mismos los que estarán en los primeros lugares como candidatos a la Cámara Alta, ¿no? Una tríada letal, ¿no? Camargo, Cal y Menéndez. Los cabildantes del interior. Los cabildantes, exactamente. Y que tuvieron, si se quiere, bastante... Bueno, Menéndez con la ley forestal, por ejemplo. Cal con lo que les contaba. Camargo en este momento no puedo enumerar proyectos que haya presentado, pero bueno. Son nombres conocidos dentro del mundo cabilante. cabilante. El tiempo en el arranque, decís. No me daré el tiempo en el arranque. Bueno, ¿qué van a hacer? El segundo bloque, si querés. Ahora después voy a la página del Parlamento y hago un update. Bueno, básicamente le plantearon que seguramente van a ser ellos mismos los que lideren la lista de la Cámara Alta, el Senado. Y que la intención de ellos es renovar su banca en diputados, ¿no? Ven muy lejana la posibilidad de acceder a una banca en el Senado. Cuando Menéndez ya se había retirado de la reunión y acá empieza a darse la situación, la discusión comenzó a subir de tono entre Cal y Manini, a tal punto que empezaron a los gritos mientras salían del despacho. Es decir, esto era puertas cerradas, ¿no? Están los tres diputados, está Manini, conversación que quizás se dio en un clima de tensión, porque bueno, estaban dando una definición potente, ¿no? De no incluirlo, por ejemplo, a él, ni siquiera como nombre en la lista del Senado. Simbólicamente es un desaire al líder, ¿no? Y bueno. Si pone su nombre a disposición. Sí.
y no lo llevás cabeza de lista. Más aún cuando tampoco es que estés especulando como que vas a perder esa banca. Porque en general quien ocupa la banca en el Senado, cuando va por todas, es la lista que se... La lista que sacó más votos. Que sacó O más sea, que no votos. va a ser Sí, esta. claro. Que no sería esta. No, totalmente. A priori, ¿no? Bueno, lo sabemos. Esta triada capaz que se hace fuerte en octubre. Empieza a subir el tono entre Cal y Manini a tal punto que empezaron los gritos mientras salían del despacho. Es decir, ahí ya se sale de la órbita privada y bueno, ya eventualmente había personas que podían escuchar, ¿no? ¿Quién no escuchó en su lugar de trabajo en algún momento que se abre una puerta y aparece algún grito que escapado de una reunión? Una puteada extra, Una ¿no? puteadita extra. Si bien el punto de partida fue el tema de la lista, el intercambio derivó en otros asuntos y Cal cuestionó el liderazgo de Manini, quien le reclamó respeto. Pero ¿qué quiere A vos no te decir, sigue cuestionó? nadie. Vos te crees Artigas No, y no sos ni Ancina. No, No sé. no, porque si escucharon eso, tendrían que haber puesto entre comillas. Cuestiono A vos no te tu sigue- liderazgo. Claro, estoy cuestionando tu liderazgo, Manini. Respeto. le dijo Respeto. Manini. Sí. Pero eso no Suena a que no fue así. Suena a que por- no fue así. No, pero a ver, está bien. Cuando Porque te dicen respeto, es porque cruzaste una línea. respeto. ¿No? ¿O no? Uno no le dice respeto a alguien cuando. Pero porque le gritó, le gritó, levantó la voz. Le levantó la voz. Estoy cuestionando tu liderazgo, ¿no entendés? Estoy cuestionando tu liderazgo. Respeto. 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 3 veces. Y así, casi sin pausas. Y con 3 voces diferentes, parecidas a la de 3 conductores de un programa de radio. Sin embargo, la discusión siguió escalando y ya en los pasillos del cuarto piso del anexo, los gritos fueron escuchados por varias personas que estaban en el lugar. Y bueno, y ahí cuando aparece el infiltrado del Parlamento. El topo. El topo. Imagínate, ¿no? Hay gente de todos los pelos partidarios, funcionarios, gente que es de lengua fácil, ¿no? Y que perfectamente puede hacer de este episodio, ¿no? Una ventaja política. Un clásico de John Le Carré, ¿no? El topo. El topo, exacto. Y acá viene la frase que va a ser una de las frases de la semana de búsqueda, me imagino, mañana. Que es Manini, lo podemos decir a 3 voces. O concatenadas las voces. Qué lástima que no te mató a guiar. No sé si lo dijo en este tono. Más elevado, más bajo, más sereno, más alterado. Pero le habría espetado esa frase ¿cómo le va a decir contundente. eso? Qué ¿Cómo? lástima que no te mató a guiar. le va a decir El que eso? acabamos de escribir, ¿no? No. Sí, el narco que le sacamos a escribir. Qué No sé lástima si que no narco, te mató a No guiar. María Narco, eso va por vos. ¿A guiar para uno en un narco? Para mí era un estafador, hasta el momento. Ok. Qué lástima que no te mató a guiar. Qué lindo terminar una discusión diciéndole al otro qué lástima que no te mataron, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge la versión? A ver, había oídos, había orejas ahí escuchando. Ojo, Estaban todos con la oreja contra la pared. Sí, no, pero esto ya fue fuera. ¿puedo hacer un breve aparecen nombres ahora. ¿Puedo hacer un breve paréntesis haciendo la exégesis de qué lástima que no te mató a guiar? Porque habría 2 teorías. Teoría número 1, que esta frase es una frase en serio. O sea, que Manini lo que está diciendo es, qué lástima que no te mató a guiar. Traducción, ojalá esta persona, a guiar, hubiera cumplido sus amenazas y te hubiera matado. Pero ¿cómo Esa dejas opción caer? uno. ¿Cómo dejas caer? Para mí acá los tonos son muy importantes. ¿No? Qué lástima que no te mató Qué a lástima que guiar. no te mató a guiar. Yo creo Pero ese es muy resignado. Bueno, sí, Para mí no, tiene que ser. resignado. Si lo vas a decir, tiene que ser como más perverso, ¿no? Qué lástima que no te mató a guiar. Está, pero esa es su voz Pero normal. si vos tomás la versión de Manini digamos, y que eventualmente el tono fue un tono irónico. O sea, A eso iba. No. O sea, la exégesis. Teoría 1, esto es real. Teoría 2, es una ironía. Y quiero poner las 2 teorías sobre la mesa. La teoría 1 es que Manini estaba tan caliente que agarró a este diputado cabildante y le dijo que lástima que no te mataron. Esa es una posibilidad. La otra es que hay mucha gente del sistema político que no se ha tomado en serio la historia de Sebastián Cal, de que a Aguiar lo tenía entre ceja y ceja y lo tenía amenazado. Sí, porque la presentó después de que Aguiar Murió. Después- Y bueno, era cuando no podía ejecutar su amenaza. Exacto. Claro. Tiene sentido. Ojo, Aguiar tiene un punto en el sentido que dice, yo no tenía miedo de presentar esto porque hablé en el Ministerio del Interior y no me dieron bola. Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, cuando le preguntaron por ese tema,
su respuesta fue: Cal es raro. O sea, cuando le preguntaban por ese tema, simplemente dijo: Sebastián Cal es raro. Esa es la respuesta Sí. de. O sea, hay gente que no se toma en serio este tema, entonces capaz que en realidad Manini lo que estaba haciendo era ironizar, era decir: anda, qué lástima que no te mató Aguiar, dale. ¿No? Sí, está bien. Bueno, Dos opciones. La seria y la ironía. Suena algo a que no se lo dice a Cal, sino que se lo dice al resto después de que Cal se está Claro, yendo. qué lástima que no lo mató Qué Aguiar. lástima que no lo mató a No es T, sino que es lo. Sí. Claro. Bueno, consultado por los Zorro Manini, aseguró que no existió ninguna discusión. Que fue una. Si vamos a arrancar así. Y no. pará, y acá lo del tono, que fue una chanza, Está. entre comillas. Ahí está. Que no, chiva, que no te mató a Aguiar, No, dijo, pero. Como diciendo que rompehuevo que sos, pero hay buena onda. ¿Pero fue una chanza o no? O sea, reconoce la y que frase. nunca dijo esas palabras. Ah, pero O entonces. sea, fue una chanza que nunca dijo. Y que se estaban peleando, estaban jugando de manos, estaban peleando, pero no dijo esa frase, pero sí se estaban peleando. Excelente Hay estrategia. chances. Jugada maestra. Niego todo, no fue así. Y si hubiera sido, fue una chance. Sí, Claro. exacto. No, fue una chanza, pero no pasó. Fue una chance, Claro, no pasó. ¿no? Fue una chance. Es raro. Me cubro por todo. Sí. Me cubro por todo. No pasó, una chance. Y si pasó, ponele, fue una chanza. Cal, en tanto, confirmó la discusión y Sí. aseguró que se dio una situación tensa, pero prefirió no entrar en detalles. Entró en detalles con pero- Cadena del Mar, después le vamos a hablar la declaración de Es Cal. buenísimo igual, porque ¿cómo, no, el cuestionamiento, ¿cómo se va a reír de eso, Manini? ¿De eso de qué? Yo no dije nada. No, pero es una situación, pero lo escucharon, fue una chanza. Pero ¿cómo se va a reír de eso? Yo no dije nada, pero lo escucharon, Fue fue una una chanza. Y ahí entras en el loop, ¿no? El final del Sgt. Pepper. Plic, plic, plic. Bueno, el topo. La topo. Les topes. No, Topolansky no estaba más en el No, Senado. es verdad, pero reverbera En su- el periodismo su le espíritu. llamamos fuentes, sapo. Según contaron el observador testigo de la discusión. voy de Fuentes. vuelta. Según contaron el observador testigo de la discusión y confirmó la diputada de esa capillera. O guiño, guiño. Guiño, guiño. Que justo Sí. pasaba por el lugar en el momento de los gritos. Y que se debe haber cruzado con la otra fuente, ¿no? Porque sí. Y que nada tenía que ver con el conflicto. Bueno, Capillera fue electa diputada por Cabildo Abierto, pero ahora respalda la candidatura de Andrés Ojeda en el Partido Colorado. Agrega esa información el observador. Algo así como arde la interna de fácil desviarse, discusión a los gritos. Confirmaron al observador fuentes de Magnolio y Alvin Green. Ahí está. Bueno, gracias. Es una situación similar, Sí, ¿no? En la sí. cual vos decís, quiero ir al bar y ver quiénes son las fuentes de Magnolio Media Group. Por lo pronto, hay alguien que está dando la cara acá, que es Alvin Green. Pero el observador hizo el trabajo periodístico riguroso. Siempre. Y también consultó a Nasmi Camargo, otra de las participantes del encuentro, que no quiso responder las preguntas, pero aseguró que hay mucho estrés en Cabildo Abierto. Estrés. Uno puede decir que algo está pasando ahí adentro, ¿no? Y que estuvo tensa la situación. Sebastián Cal confirmó el alejamiento de Manini Ríos. Es verdad que hay muchos políticos que hubieran preferido que Aguiar me matara, pero no lo dicen. Cadenadelmar.uy. Quieren bajarme y no pueden. Sí, bueno, le preguntaron en Cadena Qué del Mar. pesado igual para Cal, ¿no? Vivir con eso ¿Qué? a cuestas. Sí, Vivir bueno. pensando que hay mucha gente que... Que te quiere muerto. Sí. Consultado respecto al legislador por el departamento de Maldonado expresó: tal vez es verdad que hay muchos políticos que hubieran preferido que Aguiar me matara, pero no lo dicen. Sin derivar la conversación, el representante se refirió a las prioridades que tiene en este momento. Hoy mi prioridad no es esa, ser asesinado. ¿Eh? Hoy mi prioridad no es ser ok. asesinado. Está bien. Está ¿No? bien. Hoy mi El prioridad tema- no es esa. Entiendo que son momentos que se están viviendo de fuerte discusión, así como se dan absolutamente todos los partidos. Prefiero con el tema puntual de la discusión que, por donde se vio, se terminó haciendo pública. Lo tomo como un momento de tensión que sí, no son de los más felices. Uno a veces enojado dice cosas que no debería. Y está hablando de Manini, claramente, ¿no? No de él. Quien sí, digamos, de alguna forma puso en tela de juicio el liderazgo de Manini. Pero entiendo que hablo del otro, ¿no? Cal destacó que su lista del Senado tiene como objetivo defender, bli, 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 bli. En mi caso, en la vida había pisado un club político, dijo. Si me toca estar bien y si no, volveré a mi actividad privada, pero saliendo como creo que hay que salir.
con los pies por delante. Estaba pensando en eso. Con los pies para adelante. Consultado sobre si con este escenario, con el líder de Cabildo Abierto y mirando hacia adelante, las diferencias podrán ser allanadas, el legislador dijo que nunca le molestó correr la carrera sin el caballo del comisario. Esta vez no va a ser la excepción. Claramente van a haber otras opciones como la de la esposa del senador Manini, la cual claramente es una rama dentro de la rama del partido más oficialista. No es nuestro caso. Y después dijo, yo soy muy agradecido de Manini Ríos, considero que él me dio la oportunidad de estar donde estoy y lo he acompañado durante estos años tratando de ser lo más apegado posible a sus directivas. Y añadió, cuando en un partido todos piensan igual es porque no están pensando. Chan de cara ahí. Y finalmente, consultado sobre si pensó en algún momento dejar Cabildo Abierto, Cal respondió afirmativamente y lo comparó. Viene la analogía de Cal, A ver. Lo comparó con los malos momentos de una relación de pareja, Bueno. por el amor o de una empresa donde hay vínculos económicos. ¿Cómo no vas a tener malos momentos donde te une la convicción? Es la más difícil de todas las relaciones. Bueno. Está bien, Jorge, ¿qué te llama la atención de la analogía? Yo qué sé, que me parece que la relación de pareja y la relación empresarial donde hay un vínculo económico son distintas. Yo no cruzaría esos dos cables. De alguna Algunos los forma cruzan. terminan cruzados, es un contrato. Bueno, hay unión de bienes. En el momento que aparece el anillito, ¿no? O los 5 años y el Exacto. concubinato, ahí cambió todo. Es una sociedad económica, de hecho. Y ventiló otras cositas del Parlamento, así como A ver. fuentes del entorno del Parlamento ventilaron que Manín le dijo ojalá que Aguiar te hubiera matado. Quiero ver. Dijo Cal, el diputado fue enfático en asegurar que en el Parlamento se ha visto gente llorisqueando porque tiene miedo de no recuperar la banca porque en su vida no hizo otra cosa. Gracias a Dios no es mi caso. Tumba, tomá, para vos. ¿Puedo decir que respeto eso? Me gusta el político que no está atado a la política. Que si el día de mañana se tiene que ir, pega el portazo y se va porque consigue un laburo. Bueno, pero todos si se tienen que ir y no son reelectos se van. O vos conocés algún Yo conozco caso algunos que de no les conozco trabajo. De algún legislador que se haya quedado atrincherado en su despacho en el Parlamento, a pesar de que hace 10 años que no renovó la banca. Conozco algunos que solo No les pongas abre- las manos en el fuego. Bueno. Sí, empezás a abrir puertas ahí y encontrás. Pero usted era de la legislatura 85-90. ¿Qué hace acá? Excelente momento. Excelente pie, ¿Me trae un Nico. Nico Batalla. Excelente pie para el siguiente tema, que es cortito y lo vamos a hacer antes de la pausa. Alvin, ¿tenés algo para ambientarnos por ahí? Se viene la experiencia para gobernar. Se viene la 71. El Partido Nacional. Se viene. Ahí lo tienen, la 71, el No pagó la herrerismo. 71, ¿viste? Jorge le dejó sonando. Eres un jingle, que no les gustan los jingles. No aprecian me la imagino que cultura del la jingle. 71 lo va a usar, debe ser los jingles más icónicos de la política nacional. Sí, no suena, no suena como muy creíble en este momento. Y se viene la 71. Bueno, Es como medio como el Yo Puedo de Gandini. Yo Más puedo. se las trae la 71. se las trae. Pero bueno, puede empezar a recomponerse ahora. No. Bueno, el senador, el legislador, si unimos toda su carrera política, más longevo que tenemos hoy en día en funciones, es Luis Alberto Heber, Sí. ex ministro del Interior, ex ministro de Transporte durante este gobierno. Hoy el diario El País, junto con otros medios, publica esta noticia que la podemos leer, ¿no? Vinculada al herrerismo. Dice, Heber irá como suplente de la calle al Senado y hay molestia en allegados a Laura Raffo. Se quiebra un acuerdo. Y sí. Esto tiene que ver con el mal momento del herrerismo. El otro día habíamos hecho una nota con Sebastián Andújar, una persona que se fue del herrerismo ahora, en un acuerdo político, y un poco lo charlamos, la tienen en el canal de YouTube si la quieren ver un poco, pero resumiendo, después de las internas, después de la candidatura de Laura Raffo, que no consiguió los resultados esperados,
no llegó a meterse en la fórmula del Partido Nacional, no había llegado a ese piso del 20%, que era el mínimo como para empezar a hablar, según las fuentes nacionalistas dijeron que se había manejado ahí en la interna con Delgado. Bueno, hablando de un poco más del pasado, ¿no? Tuviste toda la debacle vinculada a Gustavo Penades, que era un poco el armador, una figura clave del herrerismo, una figura clave del Partido Nacional del Parlamento. Bueno, la caída de Penades también generó todo un ruido interno. El desgaste de la figura del propio Heber, que al estar en el gobierno termina siendo removido, digámosle, se le pidió la renuncia, él renunció por el caso del pasaporte de Marcet. Un trillo bastante complicado para el herrerismo. Bueno, ahora el diario El País pone lo siguiente. Con el domingo 27 de octubre marcado en rojo en el calendario, los blancos están negociando y armando las estrategias más efectivas para lograr la mayor representación parlamentaria posible. La gran mayoría de los sectores han hecho acuerdos de listas únicas al Senado. Por ejemplo, Aire Fresco y Por la Patria, El Futuro es de Centro, el intendente Nicolás Olivera y Espacio País y el ANSE Nacional. Pero faltaba el herrerismo en acuerdos, ¿no? ¿Quiénes están haciendo acuerdos? Bueno, ¿dónde entraba el herrerismo? El objetivo de este sector, presidido por el senador Luis Alberto Heber, dice El País, que ve mientras pasan los días que las opciones se van limitando cada vez más, es potenciar sus posibilidades en el Senado y de momento el más próximo es un acuerdo con el ex precandidato Juan Sartori. O sea, el herrerismo hoy está ojeando la posibilidad de hacer un acuerdo con Juan Sartori para ir juntos e intentar potenciar sus posibilidades. Las conversaciones están avanzadas y hasta la tarde del martes lo planteado arriba de la mesa son dos posibilidades. Que el empresario y líder de Todo por el Pueblo, Juan Sartori, se integra a la lista del herrerismo en la Cámara Alta en un lugar de preponderancia o que ambas agrupaciones acumulen por sublema. El detalle que falta por anunciar de la alianza con el empresario es que él se encuentra en el exterior en este momento. Por lo ¿En cual, serio? ¿Choqueados? Sartori no está en el país en este momento, por lo cual no tenemos toda la data ni el anuncio oficial. Lo sorprendente era que Sartori se encontraba en el país y entonces pudieron sellar el acuerdo. Claro. Esa sería la noticia, Sí. ¿no? Capaz que se le escapa de las manos el acuerdo porque no está en el país. ¿Cómo? Se le escapará de las manos el acuerdo porque no está en el país. Hay que ver qué termina haciendo, efectivamente, Sartori, ¿no? Bueno, ese es un tema del herrerismo. El otro tema, que es el que nos convoca en este momento, es... sigo leyendo El País, ¿verdad? Lo que la interna del herrerismo ya está prácticamente definido es que Heber irá primero en la lista que al Senado presente por ese sector. Lo que en rigor significa que ocupa la suplencia del presidente Luis Lacalle Pou. En las últimas horas hubo un candente debate en la interna del herrerismo en cuanto a si ese lugar lo ocupaba Heber o la economista Laura Raffo, la precandidata en las últimas elecciones internas. Según supo El País, en la noche de ayer hubo una reunión en la que participaron el expresidente Luis Alberto de la Calle Herrera, Heber y Raffo, en lo que primó la idea de que el ex ministro del Interior sea finalmente el suplente de la Calle Pou. En el entorno de Raffo esto no cayó nada bien y puede decantar en algún tipo de definición política en las próximas horas. Esto quiebra un acuerdo que existió del herrerismo que se acercó a ella para proponerla como precandidata a la presidencia. Era un pacto con el herrerismo del día que se acercaron. Por lo tanto, se reflexionará y puede haber definiciones, dijeron fuentes allegadas a Laura Raffo. Ahí está el corazón de la noticia, ¿no? Hay un pacto. Que para que Laura Raffo fuera precandidata por el herrerismo, se acordó que ella tuviera este lugar en las listas al Senado, supongo yo, en el caso de que no se diera la aspiración. Y sí. Y ahora Heber pasa a ser el número 1 en la lista. Heber en coordinación con con la Calle Herrera, como pone la nota, o sea, estratégicamente definieron que quizás la mejor forma de sacar una buena votación, o no sé si será ese motivo, es que Heber sea suplente de la Calle Pou, que obviamente no va a salir electo por la 71, y que Heber termine ocupando ese lugar. Habrá definiciones, me interesaría saber, es interesante saber qué definiciones puede llegar a tomar Laura Raffo. Y bueno, hay Decisiones un... políticas, Sí. o sea, pasarse de bando difícil, no creo que encuentre lugar en ningún lado, alejarse del herrerismo y alejarse de la política. Sí, no tengo información sobre eso.
uno entiende que si alguien fue precandidato a la presidencia, después lidere la lista, ¿no? No siempre ocurre así. Pensemos en el caso de Carolina Cose. Fue precandidata, claro. Después termina cambiando sus alianzas políticas, pero fue precandidata en el 2019 y terminó ocupando el lugar número 2 en la lista al Senado, junto con en un acuerdo con la MIR1 en 2019. O sea, podría darse caso así. Lo que pasa es que la expectativa del herrerismo, me imagino, por cómo viene, no está en sacar 2 senadores. Está en todo caso tratar de pelear por 1. Eso es una cosa terrible para el herrerismo, porque claro, si vos sabés que ya conseguir 2 es difícil, casi imposible, y lo que podés llegar a buscar es 1 y no estás seguro que lo tengas, el lugar número 1 se vuelve clave. Y también hay otro tema que no es menor, que es saber si la figura de Laura Raffo, por cómo le fue en la interna, puede eventualmente llevar al herrerismo a conseguir ese objetivo de conseguir una banca en el Senado. Lo que decía el Sapo es interesante, ¿no? ¿Qué medida puede tomar Raffo? El caso de Carolina Cose es distinto por el capital político que acumuló. Yo no sé en este momento de si Laura Raffo se baja del herrerismo dentro del Partido Nacional. ¿Qué lista dice? No, venite para acá. Venite para acá porque que tu desembarco acá va a potenciar nuestro sector. No, estás No en tengo- septiembre. no tengo claro que eso- Estás tarde las conversaciones. Formalmente tenés tiempo, porque tenés Sí. tiempo hasta un mes antes para presentar las hojas de votación, ¿no? O sea que, y digo, de hecho el herrerismo mismo está definiendo. definiendo Sartori acuerdos. está definiendo también. Desde el exterior. Hablando de Cose, es lo que nos vamos a meter después de la tanda. Carolina Cose habló de los allanamientos nocturnos y dijo 2 cosas. Primero, que no los comparte, que le parece se pronunció en contra de los allanamientos nocturnos, pero fue un paso más porque le preguntaron, si el Frente Amplio gana las elecciones y salen los allanamientos nocturnos, ¿habría que aplicarlo? Bueno, ella entiende que no. Y esas declaraciones incendiaron la pradera, habló Delgado, vamos a escuchar a la propia Cose, pero todo eso debe ocurrir después de la tanda. Más adelante viene Jimena Pardo. Vamos a hablar, Jimena Pardo, una de las firmantes de ese documento de economistas del Frente Amplio que se pronunciaron en contra del plebiscito de la seguridad social. Bueno, vamos a hablar un poco con Jimena Pardo sobre ese tema, otro tema de coyuntura también que hay. Hoy viene Germán de Agosto, Germinator, en su mejor momento, tal vez el que sea el mejor 2 comunicador. firmantes. ¿Cómo, perdón? Sí, claro. Tenemos 2 firmantes. ¿no? Sí, pero Germán de Agosto no viene a hablar No, de No los viene en firmas. su condición de frente amplista. Bien, Le perfecto. podés preguntar algo si querés de No, eso. no, le ¿Le podemos tener una preguntar larga algo? nota con ¿Querés apretar para- a Germán con Para su- nada, un Perfecto. tipo, una sensibilidad enorme la de Germán. Pero bueno, No pero política, antes de hablando todo de eso, un ser Diego, humano. el sapo Sass, el hombre que hizo Dale Catanga, un himno, una consigna popular nacional, va a pasar su clásica canción de arranque. Me hubiera cantado, Nico, que la presentaras vos, pero veo que no estás lo suficientemente No la escuché, consustanciado. no la escuché. Estamos hablando de una canción que acaba de publicar Fernando Cabrera. Es una historia ficción, como él mismo la denominó, que hace un recorrido por la fundación de Montevideo, desde la llegada de los españoles, y a partir de ahí empiezan a aparecer personajes que van a reconocer, nombres que van a reconocer, otros capaz que no. Es una canción que la grabó junto con Martín Buscalia, que aporta algunos instrumentos y coros. Y es una canción muy pedagógica, o sea que perfectamente podría incrustarse dentro de un aula, ¿no? Cuando te dan historia de cuarto, quinto, no sé en qué escuela, ¿no? Que empezás a hablar de la Fundación de Montevideo. Aunque bien dice Cabrera, es historia ficción. O sea, no la usen al pie de la letra, no es pedagogía pura. Como siempre, Cabrera se pone lúdico. Son más de 5 minutos, así que si tienen el que tiene tiempo, frene lo que tenga que hacer y agudice. Aprenda. Agudice la oreja, escuche y después nos hacen sus devoluciones al 097-441-443. Si son irrespetuosos no los vamos a leer. Primera fonda. Pecado mortal. ¡Qué temón! Nos siguen pegando abajo. Charly García, clásico de clásicos. Que seguramente suene este próximo 7 de septiembre en el Teatro Solís, cuando Hilda Lizarazu, para muchos la histórica cantante de Man Ray, por ejemplo, presente su emocionante... Hay una discusión a propósito de que lo sea. No, digo, conocida por... Ah, está.
El que vio la serie de Fito la habrá visto interpretada también, porque era parte de la escena de los 80, Hilda, sacando sus fotografías, ¿no? Era fotógrafa, sobre todo en esa época, sacaba fotos para los medios musicales de la época. Bueno, Hilda canta Charlie, es un espectáculo homenaje al genio de Charly García, donde va a estar ella con la dirección de Lito Vitale. Lito Vitale, música incidental de varias series argentinas de los 80 y 90. Zona de Riesgo, si no me equivoco, era Lito Vitale, me podrán corregir. ¿Quién fue el productor del primer disco de Los Redondos? Ingeniero de sonido, Lito Vitale. Lito Vitale va a estar acompañando a Hilda en la dirección, porque va a haber 11 músicos en escena en este espectáculo, donde van a estar homenajeando a Charly García. Repito, 7 de septiembre, Teatro Solís, Hilda canta Charly, entradas en Ticantel. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Jorgito, que lo cumpla feliz. Lo que te quiere la gente, Jorge, es impresionante. Globos, torta. Recibí el amor de la gente, Jorge, por favor. Emoción, besos de la gente digital que siempre le pone ganas a todo. Fue el cumpleaños de Jorge Fue ayer. Valmeli ayer. Gracias, chicos. ¿Qué hizo Jorge Valmeli? Como en todo su cumpleaños, se ausentó del trabajo y ya ni siquiera queremos rascar en los porqué de esa versión a celebrar su Ese cumpleaños. trauma infantil. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Hacer oídos sordos y celebrarlo. Celebrar al Jorge persona, al Jorge comunicador. Así que por favor, mándenle muchos mensajes a través de las Sí. redes sociales. Si se lo encuentran, no importa si no, si no es hoy, Sí. mañana, digamos, a lo largo de todo el mes, Sí. sirve parar a Jorge en la calle y Sí. decirle feliz cumpleaños, Sí. Jorgito. Una palmada mínimo, un Sí. abrazo, un beso. ¿no? Un beso. Septiembre es tu mes, Jorge. Sí. Septiembre es tu mes. 36 añitos, ¿eh? Sí. ¿Qué les parece? 36 añitos. Gracias, Digis. Genios. ¿Sabías Todos. que es el momento que tu cuerpo se empieza a oxidar? ¿A los 36? A los 30. En digital no hay uno que llega a los 36 en este momento. No. Pero ¿no? si sumás 2 o 3 llegan. Si son Sí. 2 o 3 Ya no puedes entrar a digital vos, claramente, Jorge. No. Porque ya estás consagrado. Entonces, ¿Viste? ya no pisás esa cuna de creatividad que es digital. Irrevocablemente cerca de los 40 años. ¿No? Porque Sí. 35 estabas en el límite, 36 es casi 40. Lograste el codo de los 30, Jorge. Es increíble, Sapo. ¿Y sabes qué me da esperanza? ¿Qué? Vos. Bueno, en mi actual situación no me anclaría a tu esperanza a mi figura. Mi imagen de los 40, cuando me parecía que tener 40 años era ser viejo, ¿no? Sí. Hoy ya no me lo parece tanto. Mi imagen de los 40 años era radicalmente distinta a Diego Saposas. Saber que se puede usar remeras de rock en esa década. Saber que puedo moverme con la cancha, con la altura, con la desfachatez con la que te manejás vos. Estamos hablando de mí. Hace que yo piense que llegar a los 40 es algo bueno, positivo. Entonces estoy contento de Bien, tener Jorge, 36. Qué importante. comunicador que es, Es porque es su impresionante. cumpleaños y termina hablando a otra persona y saca el foco de, Del foco su de él. pelada. Yo te digo una cosa, Jorge. Qué Yo comunicador. trato de vislumbrar a la gente de 50, pues yo ya estoy. Me doblaste el codo a los 40. Tengo el ¿no? nombre. ¿Quién es? Tengo el nombre. Hay varios nombres acá en el programa que nos antecede, No, por ejemplo. ninguno de esos. ¿No? ¿Querés el nombre que nos da esperanza a todos para los 50 años? ¿Quién? Patricia Wolf. Ah, verdad, pero eso es como Mega Salma Hayek, que tiene 65, creo, y está mejor que a los 25. Si Patricia Wolf está como está, no tengo que explicar cómo está, está como está a sus 50 años, hay esperanza de que los 50 sean una década Pero maravillosa. el sapo no estuvo como Patricia Wolf ni Ni a los 12. Yo iba a decir los Buen punto. 19, Sapo, pero Buen está punto. perfecto. Buen punto. Sí, o sea, Como niño, digamos, ¿no? Jorge, feliz cumpleaños. Gracias. La gente te está saludando por el WhatsApp. La gente te saluda por el. Lo están saludando a Jorge César. es muy importante YouTube. que lo paren Sí. en la calle. Durante todo Es clave. octubre lo paren en la calle porque es el mes de Jorge Valmeli. Sí, es el mes. Sí, exactamente. Quedó bautizado a partir de ahora.
Salud, Jorgito querido. Feliz cumpleaños. ¿Vamos a seguir? ¿Hay que seguir o no? ¿Quieren seguir? Hay que remar después de este momento de alegría con una declaración adelante? Podría hablar. quizás desafortunada de Carolina Cose. Podría hablar de cosas, Quizás pero. pongo el adjetivo, el calificativo arriba de la mesa como para darle un poco de picante. Va a tener que ser extra veloz y rápido. Simplemente contarles que Carolina Cose se pronunció en contra de los allanamientos nocturnos y que fue un paso más porque dijo que en caso de que el Frente Amplio fuera electo y que salen los allanamientos nocturnos, no debería aplicarlos. Pero Diego, siendo 18 minutos. Gente pregunta pasados, si hiciste canje con algún salón de fiestas para celebrar. todo esto fue gracias a los compañeros de Digital que arrimaron globos y una pastafrola a modo de tortita de cumpleaños. Es capaz de hacer un comentario machirulo para disfrazar que quiere decir el piña está impecable a los 50. No. Es Patricia Wolf, es el verdadero horizonte. ¿Te llamó el piña ayer? No. No te llamó el piña. ¿No? ¿Se ¿Me quiere, llamó? ¿Se quiere la mitad? Primero que nada, yo nunca usé la palabra amistad. Fue una palabra que eligió el diario El País. Yo leí un título del País que hablaba de eso. Sí, bueno, yo he leído muchos títulos vinculados a las notas que se hacen en desayunos y no siempre reflejan lo que ocurrió realmente. ¿Vos querés entrar en ese juego de ver lo que otros titulan por nosotros? No. Paso. Ale ya pide un octubre de Nico también. Bueno, si Ale. septiembre de Jorge, octubre de No. Nico me gusta. En todo caso, diciembre. Diciembre. Diciembre, sí. Todo el año, Nico. No, lo que les iba a decir es que no nos va a dar el tiempo para No, analizarlo está. mucho. Lo de Cose quedará para Dejamos mañana. para mañana, dejamos Porque viene mañana. Jimena Pardo. Vamos a tener que hablar del otro plebiscito, no el de los allanamientos nocturnos. No, exactamente. El de la seguridad social y de los frente amplistas que firmaron en contra. ¿Quiénes son esos frente amplistas? Son. No leas la. Son 111, 112. No leas la. No, la los lista. nombres, ¿qué representan? Son unos frente amplistas que vinieron a romper la unidad del Frente Amplio y pelearse con los movimientos sociales y con el PIT-CNT, que es la base de apoyo del Frente Amplio para llegar a un gobierno. ¿O son guardianes de la República que decidieron poner las cuestiones partidarias de un lado y hacer un pronunciamiento fuerte por algo en lo que creen y que les parece que hay que ir por ahí? La ética de la responsabilidad. Bueno, vamos a tener que hablar de todos esos temas con Jimena Pardo, Sapo. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Fue un pequeño cimbronazo en la interna del Frente Amplio en estos días. Un grupo de más de un centenar de economistas y profesionales afines a las ciencias económicas publicaron un documento en el cual explicitan o sintetizan las razones por las cuales están, por un lado, en contra de la reforma previsional encarada por el gobierno en el 2023, pero también en contra de la papeleta por el sí que promueve el PIT-CNT junto a otras organizaciones sociales y junto a algunos partidos o algunos sectores del propio Frente Amplio. Está con nosotros Jimena Pardo, economista ella, y una de los nombres que aparece allí dentro de esa nómina de más de un centenar de técnicos vinculados al tema. Jimena, por ejemplo, podemos después hablar parte de cómo ha sido su trayectoria, pero fue una de las designadas por el Frente Amplio para formar parte de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social que estuvo representando precisamente a la izquierda en esa discusión que se dio en la previa de la reforma que terminó aprobando este gobierno. Jimena, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes, mucho gusto. Empecemos explicando las razones por las cuales entendieron que esta era una forma adecuada de salir a la discusión pública. Bueno, en realidad lo primero es aclarar que esto no es algo orgánico, somos un conjunto de personas, tampoco es sectorial, o sea, ustedes habrán visto por los nombres una variedad, somos un conjunto de personas que teníamos la inquietud de que no se estaba visualizando esta tercera vía, digamos, que vos expresaste también. Obviamente nos definimos como frente amplistas y acá lo que nos pareció era que parecía que estaban como dos opciones binarias, ¿no? O sea, la reforma del gobierno no nos gusta y entonces se soluciona con el plebiscito, lo cual es una simplificación porque tampoco es que la papeleta solucione todo lo que está en la reforma del gobierno. Y la verdad es que hay una tercera opción y que de hecho es la mayoritaria desde el punto de vista de los acuerdos políticos en el Frente Amplio, que tiene que ver con no compartimos algunos problemas que originó la reforma del gobierno, identificamos otros problemas, por ejemplo, personas que no van a acceder a la jubilación,
Y entendemos que la papeleta no es la forma de solucionarlos, no solo porque no logra sus objetivos, sino porque trae otros problemas nuevos. Y tratamos de plantear también en el documento algunos puntos sobre los que hay un acuerdo unánime en el frente de cuáles son los temas de ese diálogo. Porque acá también te quiero ser muy honesta. Mucha gente nos dice, ustedes, porque en realidad ustedes hablan del diálogo, pero es como una cosa para tirarla para adelante. No, o sea, hay un acuerdo. Mucho más, el programa tiene un acuerdo, pero más concreto que el programa, hay un documento unánime del 14 de octubre del año pasado colgado en la web que identifica claramente los puntos sobre los que se van a ir. Y van más allá de estos 3 puntos que plantea la papeleta porque son otros desafíos del sistema previsional. Entonces, un poco la intención fue un grupo de personas que trabajan esos temas, que además de trabajar en temas de seguridad social, trabajan temas asociados, y como este es un tema que tiene mucho impacto en otras áreas de la economía y que también condicionan a cualquier gobierno, digamos, nos pareció que era una buena forma de hacer conocer nuestros argumentos. Esperamos a que el Frente Amplio se pronunciara por la libertad de acción, lo hicimos de una forma correcta en un documento que no alude a ninguna intención y solo presenta argumentos. Y bueno, de nuevo, aclarar que no es nada orgánico, es un conjunto de argumentos y que no tiene más pretensión que ser eso, y la web que creamos, básicamente la idea es que difunda argumentos y que si el día de mañana surgen algunos nuevos, estén allí colgados. Me interesa, antes de, pues, obviamente queremos hablar sobre los argumentos que presentan ustedes, pero hay una dimensión política que no podemos eludir, y estas puntualizaciones que tú haces, ¿no?, de cómo se están presentando, tiene que ver con la reunión que se dio en la mesa política, la discusión que se dio en la mesa política del Frente, y donde algunas voces que están a favor del plebiscito dijeron que de alguna forma ustedes estaban yendo contra la libertad de acción planteada y que de alguna forma aparecían como representantes del Frente Amplio? No, en realidad, honestamente, era una presentación que ya teníamos pensado hacer, porque obviamente, como el documento dice, Frente Amplista por el no, mucha gente, y de hecho antes de la mesa política, me pasó el sábado con un periodista del país que me bueno, pero ustedes van a hacer campaña, no, y bueno, es la misma aclaración que hacemos siempre, digamos. Los aspectos políticos yo ahí realmente, y te voy a ser muy honesta, y no es por escaparte a la pregunta. Yo creo que en estos temas que más son tan complejos, es bien importante ser respetuoso y presentar argumentos. Y yo no voy a opinar sobre consideraciones de otros compañeros que entiendo que están en su derecho a hacerlas. Mi misión acá, y además por respeto a los firmantes, es explicar los argumentos. También quiero aclarar que a mí me parece que, y nos pasa a todos, ojo, no es un reproche, como estamos mucho en la inmediatez y las redes sociales difunden mucho y hay mucho impacto, todos vemos como el momento, y el Frente Amplio tiene 50 años de experiencia en tramitar diferencias, viene haciendo una buena campaña, tiene un muy buen programa, entonces en realidad esto es algo que obviamente puede generar rispideces porque hay diferencias de opinión, pero como toda cosa se va a tramitar bien, con las diferencias de opinión que corresponden. Y acá también quiero hacer una salvedad. Se ha dicho mucho no, corresponde que el Frente Amplio tenga una opinión única. Discrepo. ¿Correspondería que el Frente Amplio tuviera una opinión única si esto fuera un tema parlamentario, que se resolviera en el Parlamento? Y sí, porque ahí el Frente Amplio se tiene que poner de acuerdo de qué va a hacer. Pero en este caso ya es un tema que está en manos de la ciudadanía. Entonces, lo que importa acá es darle los argumentos a la ciudadanía para que resuelva. Y a nosotros lo que nos pareció era que estaba faltando la parte de los que somos de izquierda y que por argumentos no solo de financiamiento, sino también de equidad y de todas las otras cosas que hay que atender y que requieren recursos, sería importante presentarlos. Ahora, vos me vas a preguntar, ¿es más cómodo si no hubiera diferencia de opinión? Y bueno, yo que sé, capaz que sí, pero las hay y no está mal que las haya. Yo lo que creo es que el Frente Amplio tiene años de tener diferencias. El problema es cómo se saldan, y en este caso se saldaron bien. O sea, yo entiendo que hay mucho ruido con el tema de la... No, acá salen a la cancha, digamos, frente amplistas que están a favor del plebiscito. Pero a ver, el lunes hubo mesa política y yo hoy estoy acá. Exacto. O sea que la página web está allí, el documento está allí. O sea, no hay ningún problema y no vamos a tener ninguna diferencia que sea violenta, que atribuya juicios a otro compañero. Lo que estamos nosotros presentando son argumentos. Y para la postura orgánica del Frente Amplio, vos decías, no me parece que tenga que tener un pronunciamiento ni por sí ni por no. En mi opinión, ¿no? Claro, es tu opinión. ¿Qué responderías a... Este es un argumento que se le escucha mucho, por ejemplo, a dirigentes de la coalición de gobierno, que te dicen,
más allá de la elección que hay en octubre y un eventual balotaje, este plebiscito es la elección más importante que hay ahora y compromete las cuentas públicas de tal forma que cualquiera que no explique claramente que esto le puede hacer un daño muy importante a las cuentas públicas y que compromete todos los objetivos de cualquier gobierno que venga después, está siendo irresponsable. ¿Qué responde vos al argumento ese de la irresponsabilidad de que el Frente Amplio no se pronuncie? De cierta forma termina siendo irresponsable en el sentido de gobierno, no solamente de partido. Yo no creo que sea un argumento correcto y de hecho creo que el propio gobierno lo está usando como un elemento que va más allá del tema, también como un aspecto de capitalización política en la campaña. Entonces me parece que no, yo no lo comparto. O sea, me parece que si el tema se utilizara como corresponde utilizar el tema, o sea, a ver, por ejemplo, vos me vas a ver a mí acá, no me vas a ver haciendo campaña. O sea, obviamente yo soy Frente Amplista, voy a votar Frente Amplio, pero yo estoy hablando de este tema y me voy a centrar en este tema. Y no lo voy a usar para capitalizar nada. Me parece que en realidad cuando se exige eso, yo también he oído, pero no ha habido un pronunciamiento claro de los dirigentes de la fórmula. Nada que ver. Orsi está diciendo que no está de acuerdo con el plebiscito desde antes de las internas. Y Cose, con un argumento que yo entiendo muy razonable, dijo que no está de acuerdo. Entonces me parece que también creo que eso ya entra dentro de un juego político que yo te lo contesto porque me pareció razonable, pero no creo que tampoco el gobierno lo esté usando bien, digamos. Bien, y antes de entrar en... No, dale. No, pues yo empezaba preguntándote por la forma en la que eligieron salir, porque hay algo que es inocultable, y es que la forma en la que eligen salir, que es un centenar de técnicos, no es violento desde el punto de vista de que ponen arriba de la mesa argumentos y no agreden a nadie, pero es violento en que le pega a la línea de flotación del punto débil de la papeleta, que es la falta de apoyo técnico que tiene detrás, que por lo menos es algo muy señalado, y si uno mira la lista de economistas es abrumadora en relación a quienes están detrás de la papeleta, no por desmerecer los nombres que aparecen, sino porque parece que hay pocos nombres más detrás de la papeleta y son nombres para los que ni siquiera el Frente Amplio ha contado a la hora de tener que definir el rumbo económico de los últimos gobiernos, de los gobiernos en los que estuvo a cargo, ¿no? Y lo mismo para adelante si pensamos en quienes están firmando el documento de ustedes. Entonces, sobre eso se razonó. Pero a ver, ¿cuál te parece que era? Yo tengo un tema de diferencia con la papeleta. Tengo las características que tengo. Soy economista, fui la representante. Claro, no fue un grupo de partidos. Martín Valcorba, Mario Vergara. O sea, ¿qué hacíamos? ¿Nos callábamos? No, pero no fue. Lo que digo es que decir... no puede ser que eso no haya pasado por la cabeza de ustedes a la hora de salir con un documento de economistas. No son los sectores que están en contra. No es el MPP, Fuerza Renovadora, que tomaron posición y sacan un documento con los argumentos por los que están en contra. Son los economistas que faltan defendiendo la papeleta del otro lado, los que salen en masa a mostrar los argumentos técnicos por los cuales entienden que la propuesta es inconveniente para el país. Pero yo creo que eso en realidad tiene más que ver con una posición personal de cada uno de nosotros que ya habíamos expresado, porque de hecho muchos de los firmantes antes de nuclearnos, no sé... Sí, Pablo Ferrer y Caloya, Mario. Lorenzo, o sea, Odone. No es. A ver, yo acá quiero ser clara. No tiene nada que ver, no fue nuestra intención ser violentos. De hecho, te digo más. Cuando lo analizamos, muchos decían, no, es horrible porque van a decir que es porque somos unos tecnócratas. Pero digo, a ver, somos lo que somos. Tenemos que aportar desde donde sabemos. Cada uno, y esto no es en absoluto un detrimento de las personas que promueven la papeleta, que tienen obviamente sus argumentos, es aportar desde el lugar que uno puede aportar. Y yo ahí, de nuevo, obviamente lo valoramos, pero bueno, era expresar más o menos las opiniones que cada uno de nosotros estábamos expresando en conjunto, sin comprometer la orgánica, sin comprometer ningún sector, porque incluso dentro de los sectores hay gente que dio libertad de acción, entonces... Algunos pueden haber firmado y no necesariamente están representando la posición de su sector. Pero también es de responsabilidad que uno adhiere a un partido, adhiere a un programa y bueno, está bueno hacer las advertencias que corresponden sin soberbia. O sea, nunca fue la actitud de decir, bueno, pero ustedes valoraron. Bueno, lo que pasa es que la alternativa no sé mucho cuál era. Pardo, ¿entendés que hay convicción y responsabilidad en este documento?
Yo de nuevo tengo mucho respeto. Yo sé que entendés por dónde No viene la quiero referencia. eludar, claro. Pero a La lo que voy, están ética de la convencidos de convicción. que este no es el camino, y aparte entienden que si eventualmente esto perjudica al Frente Amplio, bueno, tenemos que actuar responsablemente. Yo te voy a ser honesta, yo creo que había una parte en esta situación que faltaba, que es las famosas 3 patas del Frente Amplio. Y yo creo que si esto se tramita bien, más allá del ruido puntual, que se tramitó bien y se va a seguir tramitando bien, al Frente Amplio le hace muy bien tener una visión amplia y presentar varios argumentos. De nuevo, no estamos hablando de un tema en el cual sea clave que en el Parlamento el Frente Amplio se ponga de acuerdo. Estamos hablando de un tema que tiene que resolver la ciudadanía. Entonces, nosotros entendemos que el Frente Amplio es más grande cuando es más diverso. Bien, ahora nos metemos con los argumentos técnicos, pero antes te quiero hacer 2 preguntas para despejarla de camino, que son críticas que ustedes han recibido, que no tienen que ver con los argumentos de ustedes, sino que vienen con el planteo de base y quiénes son. Así que vamos a meternos primero con eso y después entramos en los argumentos técnicos. Vos lo decías un poco ahora, hace un minutito. Hay una crítica que ustedes les han hecho que es, bueno, los tecnócratas, ¿no? Que te la voy a resumir yo de la forma más cruda posible, que sería algo así como... No me vas a decir nada que mi marido no me diga, ¿eh? Ahí vienen, perfecto, ahí vienen los que todos tuvieron cargos públicos y fueron funcionarios de gobierno, y son todos universitarios, son clase media alta, tienen la vida y el sueldo solucionado. Ahí vienen esos que seguramente si el Frente Amplio gana van a repetir cargos en el Estado y van a tener una estabilidad laboral que no tiene la mayoría del Uruguay. Vienen a decirte qué pasa con tu jubilación, ¿no? ¿Qué respondes a ese argumento? No. Vienen los tecnócratas con la vida solucionada, la plata y los cargos en el Estado, a decirnos a nosotros lo que laburamos en el sector privado. Mañana nos echan, nos jubilamos con la jubilación mínima, nos vienen a explicar qué hay que hacer. Bueno, para empezar, yo creo que justamente el documento se ocupa de decir que vamos a direccionar recursos justamente a las personas que no somos las que estamos mejor económicamente. Así que ese es uno de los argumentos que respondo y que ahora les vamos a conversar. Y no puedo hablar por el resto de mis compañeros, pero yo ya tengo trabajo. O sea, yo tenía trabajo antes del cargo que tuve, que ya no tengo, por el que fui por el Frente Amplio. Volví a mi trabajo original y vivo de mi trabajo y lo voy a seguir teniendo más allá de lo que ocurra. Y la verdad, honestamente, si te tengo que ser honesta, mi marido preferiría que me quedara en mi trabajo actual. O sea que si te tengo que ser muy honesta, yo estoy cansada también y preferiría seguir en el trabajo actual que tengo, que además es para lo que estudié para hacer y me va a insumir seguramente mucho menos estrés. Esto, por favor, con la delicadeza del caso de que yo nunca hay que vender la vaca antes de haberla cazado y nadie acá creo que se está postulando para nada. Es remangarse de nuevo. A mí es un tema, yo trabajo en Seguridad Social hace 40 años. Bueno, me exageré un poco porque tengo 52, pero entré a los 19, o sea que más o menos. Es un tema que realmente me pega en mi coso de flotación. O sea, es un tema que me parece sustancial, que creo que involucra a la sociedad del futuro. Y de nuevo, no a mis hijos. O sea, mis hijos no son los gurises que van a estar peor en este país, porque mis hijos tuvieron padres que los pudieron abastecer de sus necesidades básicas, que los mandaron a inglés, que los mandaron al club. Me preocupa otra cosa. Entonces, por eso hago este gasto. La verdad es que si no, no lo haría. Te hago la segunda, que es de las que no son críticas que se meten con los argumentos técnicos, que van a quiénes son ustedes. Pero me está sacando tiempo para hablar del ahora, ya está, ¿eh? Ahora nos metemos con eso. No, este es importante, me parece, ¿no? Te lo voy a resumir en un mensaje que llegó, que ahora vos lo decías un poco por tu trabajo anterior, ¿no? Mensaje, te lo leo tal cual. Dice, Jimena Pardo fue directora, vicepresidenta de República FAP, jueza y parte, ¿no? Hay otro argumento que no tiene que ver con las cuestiones técnicas, que tiene que ver con quiénes son ustedes, que es, bueno, ustedes tienen intereses en esto, ¿no? Estuvieron vinculados con la SAFAP, obvio que van a salir ahora a darle en contra a este plebiscito. ¿Qué respondés por ahí? ¿Y vos qué responderías? O sea, es como si estuviera en tu lugar. No, yo lo que te digo es, vos trabajás en esta radio. El día de mañana, no sé, te vas a dirigir el Canal 5. Y alguien te dice, no, Valmeli, horrible, porque tiene intereses por...
yo qué sé, sí, trabajé en República FAP. Eso no quiere decir que tenga ningún... Es más, trabajé en República FAP porque me mandó el Frente Amplio. Y gracias a que me mandó, pudimos poner ese conocimiento a servicio de buscar alternativas a lo que el Frente Amplio quiere hacer ahora. Esa es mi visión particular. Ahora, la verdad es que honestamente me parece que es un tipo de argumento que se usa y a mí no me quita el sueño. Lo ves como una dominem, digamos. Yo estoy muy tranquila con lo que hago y con lo que soy. Tampoco me parece que me tenga que querer todo el mundo. O sea, creo que cuando uno hace cosas y toma decisiones y elige ser claro con las decisiones que toma, siempre hay gente que está a favor, gente que está en contra. Y igual me parece, y quiero ser muy honesta, que la mayoría de las personas, miren que yo, esta semana que estuvimos haciendo entrevistas, la mayoría de las personas, y fuera de las redes, que yo por suerte tengo una cosa con las redes muy vieja, chocha, estaba ávida de información. Y es de mucho respeto y de interesarse y de decir, qué bueno, yo esto no me había dado cuenta, yo esto no lo entendía. Incluso gente que está a favor de la papeleta, que dijo, pero qué positivo que de última podamos conversar así de esta manera, con argumentos. O sea, todo lo otro me parece que realmente me parece que es anecdótico y no quisiera privilegiarlo, porque con lo que más me quedo es con esto otro. Bueno, vamos entonces a recorrer el documento que presentaron, que de alguna forma también controvierte lo que está escrito en la papeleta. Podemos ir punto a punto de los que van señalando ustedes respecto a la papeleta. Hay uno que se ha explicado muchas veces, pero está bien repetirlo, que ustedes dicen, la papeleta no va a poder cumplir con la promesa de que la mayoría de la gente se pueda jubilar a los 60 años. Expliquemos por qué se da eso. Bueno, en realidad la papeleta lo que establece es que se puede jubilar a los 60 años quien llega con 30 años de aporte. Entonces, ¿quiénes llegan con 30 años de aporte? Las personas como yo, que tienen trabajos estables, que lograron aportar toda su vida, que son la mitad de los trabajadores. La otra mitad no llega. ¿Y quiénes son los que no llegan? Los de bajos ingresos, especialmente las mujeres, que son las que se les complica para seguir trabajando, en particular cuando tienen hijos y tienen bajos ingresos. ¿Esto quiere decir que estemos en contra, digamos, de que haya que arreglar ese tema de la edad? No, claramente no. El compromiso del Frente Amplio es arreglar eso porque entendemos que el mecanismo, no que había que tomar alguna medida, sino que el mecanismo que el gobierno utilizó para esa medida es inadecuado. La suba de la edad a 65 años que establece la ley 20130, casi sin excepciones, es inadecuada para el mundo impactado por el cambio tecnológico. ¿Qué es lo que dice la ley del gobierno? Casi todo el mundo 65 años, salvo, por ejemplo, hay alguna otra excepción para empleados públicos con muchos años de trabajo, pero salvo, por ejemplo, puestos de construcción de rurales y ¿Trabajadores de la construcción? Y construcción, que no son esos rubros, sino puestos de trabajo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Es que no vamos a poder preanunciar, dado el cambio técnico, quién va a estar sustituido. Yo qué sé, hoy en el rubro de ustedes a mí me ha pasado que hay colegas de ustedes que me dicen que hay gente que mete en el chat GPT y saca un artículo para un diario. Entonces yo o sea, no le estoy anunciando que se va a quedar sin trabajo. Pero un poco sí. Pero entonces al final del día, si ese es el mecanismo de la ley, o por una parte todo el mundo va por la excepción y entonces terminamos con el mismo problema que teníamos antes, o las excepciones son exclusivamente muy pocas. Entonces, ¿cuál es un mecanismo más efectivo de atender el tema de la sustentabilidad, pero a su vez dar la flexibilidad para las distintas situaciones laborales? Hagamos, por ejemplo, un mecanismo tipo causal adelantada. ¿Qué es eso? Decir, bueno, mira, si vos tenés un ingreso razonable, personas como yo, de nuevo, si vos querés irte como hoy, te vas como hoy, pero a los 65. ¿Te querés ir antes con un monto un poco menor? ¿Qué tanto menor tendremos que ver en ese diálogo? Porque hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, hay que rediseñar un poco todo. Ahora, lo que sí tenemos que asegurar es que las personas de menores ingresos, que en esta papeleta no se atienden, digamos, lleguen a la edad anterior que le vas a permitir con un monto un poco superior al que llegaría yo, por ejemplo. Y acá hay algo que quiero aclarar porque hay algo que he escuchado que se ha dicho que me parece incorrecto. El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno. La realidad en 15 años cambia. Entonces, no es que el Frente Amplio no hizo nada. Creo que eso también el gobierno lo manejó desde el punto de vista, si quieren,
publicitario El bastante... gobierno y los que impulsan la papeleta también. Yo no he escuchado, pero creo que me han dicho que sí, pero Sí. bueno, de una cosa más muy onda en 15 años. Bueno, la realidad en 15 años cambia mucho. En el primer gobierno del Frente Amplio se hizo un diálogo social y se hizo una ley de flexibilización laboral que justamente apuntó a este público. Pero no fue por la edad, fue por los años de trabajo, porque el problema de esta gente son los años de trabajo. Hasta ahí eran 35. Eran 35 que bajaron a 30 y se hizo la causal por edad avanzada que exige menos años de trabajo para una edad un poco mayor. Y eso permitió acceder a mujeres particularmente y disminuyó la brecha de género en ingreso de jubilación entre hombres y mujeres. Entonces la solución acá para estas personas no va por la edad. Entonces cuando uno en la papeleta pone 60 años de edad y 30 años de aporte, favorece a los 50% que llega, pero a ver, de nuevo, acá hay, y esto supongo que lo hablaremos, como esta iniciativa tiene un costo muy grande, también desvía recursos que no van a permitir atender los otros desafíos que tenemos. Porque obviamente yo entiendo, esto no es incompatible con el diálogo social, el Frente Amplio tiene en su programa un diálogo social, pero obviamente el diálogo social tiene un escenario con papeleta y otro escenario sin papeleta, porque los recursos al final del día son limitados. Si tú me preguntas a mí, yo hace años y de antes de este gobierno decía que, y de hecho creo que tengo una columna en la diaria que se les invito a leer, que se llama The Winter is Coming, que tiene que ver con la gente que no va a llegar a la causal jubilatoria. Eso ni la papeleta del gobierno, ni la reforma del gobierno, ni la papeleta lo solucionan. A eso hay que buscarle una solución. Eso requiere recursos. Cuando hay gente que no va a llegar a la causal jubilatoria, no la va a llegar ni siquiera a los 70. Exacto. Hay un estudio que dice, que es del 2018, que está hecho por el Centro de Estudios Financieros, que dice que el 30% de los trabajadores, o sea, 1 de cada 3, llegaría a los 70 años de edad sin 15 años de aportes, que es lo mínimo que necesitas. ¿Cuántos de esos se quedan sin cobertura? Y son todos los que no accedan a lo que se llama una pensión a la vejez, que exige que seas muy vulnerable. Yo entiendo que eso hay que buscarle una solución, pero eso requiere recursos. Otro de los puntos que ustedes marcan es que el plebiscito castiga o termina castigando a los trabajadores y las trabajadoras de menores ingresos por su efecto sobre el salario mínimo nacional. Sí, ahí tenemos dos objeciones básicamente. La primera es que el salario mínimo nacional lo fija el Poder Ejecutivo por decreto y eso la papeleta no lo cambia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes del 2004? Y acá hay evidencia histórica, no tenemos que inventar nada. Antes del 2004, estas dos cosas iban juntas. Lo que pasó fue que el salario mínimo nacional se contuvo para que no subiera el gasto previsional. El salario mínimo nacional cayó 65% en términos de poder de compra. Luego se separó eso, se creó la base de prestaciones y contribuciones y con un gobierno con voluntad, el salario en los gobiernos del Frente Amplio, el salario mínimo se triplicó y las pasidades mínimas se triplicaron. Objetivo compartible subir las pasidades mínimas. En los gobiernos del Frente subieron más que lo que subió el índice medio salario. Ahora, ¿llegamos por este camino? Nosotros creemos que no, porque la evidencia histórica dice que no. Y acá, de hecho, me gustaría hacer un paréntesis para dar un argumento, porque hay gente que me dice, me está pasando raramente que me están parando por la calle, ¿no? Entonces me dicen, no, pero ¿y qué pasa si no gana el Frente Amplio? Le digo, mira, lo que pasa si no gana el Frente Amplio es que tampoco vamos a llegar al objetivo, porque tú le vas a dar un instrumento a un gobierno que eventualmente tú mismo me estás diciendo que puede tener la intención de deprimir el salario para que lo haga. Porque la papeleta no lo obliga a hacer otra cosa. Como no lo obliga a cambiar la financiación del sistema. Entonces, nosotros, y de hecho me avala la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio, al Frente Amplio no le gusta el IVA. Preferiría bajarlo e ir por otras vías. Ahora, como esto queda en la Constitución, después cada gobierno va a elegir cómo quiere financiar el gasto adicional. Yo quiero ¿Entiende? detenerme ahí porque ahí aparecen los argumentos de, bueno, en caso de que salga la papeleta, bueno, va a haber que hacer erogaciones de tales dimensiones. Ahora nos podemos meter en los pero números pará, fríos. porque me quedó colgado un ejemplo para terminar con este punto que quiero. Y la segunda objeción que tenemos con el tema del salario mínimo igualado a la jubilación mínima es que es regresivo. Acá me canso y empiezo a hablar. Dirige recursos a las personas que menos lo necesitan. ¿Por qué? El texto puntualmente dice, ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esto quiere decir que es por prestación y no por jubilación. Ejemplo concreto. Tengo una jubilación de cualquier otra caja, 80.000 pesos, y una jubilación de BPS de 19.000 pesos.
Si sale esta enmienda, a mí me van a aumentar 3.200, creo que son 68 pesos. Para completar la de 19 y llevarla al salario mínimo nacional. Exactamente. Si yo tengo un jubilado que solo tiene una jubilación de BPS de 22.300 pesos, le voy a subir 38 pesos. Entonces, acá hay un tema que es lo que decimos los economistas, regresivo, en el sentido que le estoy asignando recursos a las personas que no son las que más Los que lo impulsa la necesitan. papeleta dicen que es un tema interpretativo en realidad. Bueno, vos sabés que hay hay que un tomar, artículo- hay que tomar en cuenta Bueno. que se aumenta una sola la jubilación. Vos sabés que acá hay un artículo que está muy bueno, que se llama Debates Constituyentes, que se publicó en Búsqueda, en Brecha, perdón, del 31 de mayo del 2024, en donde hay un constitucionalista que se llama Luis Freitas de León, que en realidad lo que está diciendo es que como el texto dice ninguna jubilación ni pensión, la Constitución es ninguna jubilación ni pensión y no hay ley interpretativa que pueda interpretar otra cosa que lo que dice la Constitución. Es claro que hay leyes interpretativas para cosas que quedan poco claras. O entre sí en la Constitución hay normas del mismo rango que se interpretan entre sí. Pero, a ver, es como el similar de un decreto que es ilegal. Es una norma de menor rango que no puede interpretar algo que la Constitución no dice. ¿Y tú crees que el espíritu fue otro, pero quedó mal redactado entonces? Sí, yo estoy segura. Y de hecho, hoy vi este argumento. Como justamente ahí hay un punto de acuerdo, porque los que impulsan dicen, no, nosotros queremos que sea por persona. Dado que hay dudas sobre el texto, yo creo que no hay dudas, pero dado que hay dudas sobre el texto, el mejor camino para arreglar esto es ir por un diálogo y en una ley arreglarlo, porque lo peor que podemos hacer es poner en la Constitución un texto que ofrece dudas de interpretación. Capaz que podemos meternos en eso que planteaba el Sapo hace unos minutos, que es el tema de la erogación que va a tener esto al final, ¿no? Viste que se han manejado distintos números, algunos son más espectaculares que otros, apareció la comparación con el presupuesto del Ministerio del Interior. Esa no la escuché. Bueno, si te pido que pero cuentes... no tengo ni idea cuál es. Despejémosla. Ustedes usan tres ejemplos para decir, bueno, el equivalente a lo que tenemos que gastar para financiar estos cambios. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Bueno, capaz que vos mismos Sí, lo sabés de memoria. Pero primero como- los números que manejan ustedes para aclarar. para llevar las pensiones y jubilaciones. Pues no hablaste de las pensiones tampoco, ¿no? Hablaste de las jubilaciones mínimas. Pero es jubilaciones y pensiones. por eso. ¿Cuánto, por los cálculos que han hecho ustedes, los cálculos que ha hecho el BPS, cuánto costaría ISIMBE ajustar? Ajustar justamente, ¿cuánto costaría hacer este ajuste? En realidad, nosotros lo que manejamos en el documento, en todo ámbito, es siempre el cálculo del costo total. Lo que pasa que el costo total al inicio es básicamente por el tema de las mínimas y la reliquidación de los jubilados que volverían del régimen de ahorro al BPS, porque en la interpretación también de abogados que hemos consultado, eso ocurre. Ese cálculo inicial son 1.500 millones de dólares, que yo acá quiero aclarar que no son contradictorios. El BPS calculó algo así como 1.048. 1.048 por las mínimas, 216 por la de los jubilados, pero es de su colectivo, es solo el BPS. Nosotros hicimos un esfuerzo de calcular las mínimas del resto de los institutos previsionales. Eso agrega alrededor de unos 250, 300 millones, que más los 216 de las reliquidaciones, bueno, estaríamos en los 1.500 iniciales. Pero ese impacto va creciendo, o sea, es un costo adicional inmediato. ¿Qué es lo que te dicen los promotores de la papeleta? Bueno, pero en realidad de aporte que hoy va a las cuentas de ahorro y vuelve al EPS, 1.400. Sí, pero la seguridad social no es algo de caja de hoy. Porque yo siempre me gusta dar este ejemplo. Mi hijo hoy tiene 20, está empezando a trabajar. Dentro de 20 años, cuando esto llegue a su costo máximo, que es todo un presupuesto de la educación, él va a estar en la mitad de su carrera laboral. Entonces, cuando uno lo mira en el tiempo, y eso es lo que hizo el BPS, lo que hizo ISIMBE y lo que nosotros corroboramos con los números que podemos hacer, porque obviamente un modelo actuarial no tenemos, es que este costo inicial de 1.500 millones de dólares adicional va creciendo y como hito pusimos eso, en 20 años llega a 4.000 millones de dólares más que hoy ya insume 3.000 entre de impuestos afectados y asistencia financiera entre BPS, militar y policial. Ahora, esto no quiere decir que el problema es en 20 años, esto va creciendo.
Y el fondo, que está acumulado en las cuentas de los trabajadores y pasa al BPS, se agota en 15 años. Entonces, en 20 años, eso es todo gasto adicional. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ahí Que, a ver, de nuevo, acá no hay un problema con mejorar el régimen de protección social. El Frente Amplio lo quiere mejorar. Quiere ir por las unipersonales, quiere ir por la financiación, quiere ir por otras cosas. El problema es cómo vamos a gastar ese dinero. nos queda el tema de la FAP, y después capaz que vamos con los ejemplos que ustedes ponen. O sea, esta derogación extra equivaldría a multiplicar por 4 los aportes patronales, aumentar el IVA de 22 al 35%. Es decir, eligieron algunos ejemplos. Duplicar el impuesto a las ganancias de las empresas. Eligieron como tres ejemplos como para que todos paren la oreja. Lo que pasa que ahí lo que nos pasa siempre, ustedes habrán notado que este documento tiene mucho esfuerzo, a pesar que es un tema muy difícil, y yo creo que igual es muy difícil de leer, tiene mucho esfuerzo de tratar de aterrizar las cosas y hacerlo más fácil. Bueno, lo que nosotros pusimos ahí no es vamos a subir el IVA, eso dependerá del gobierno de turno. Lo que quisimos poner es una imagen en la cabeza de las personas para que se den cuenta del monto del que estamos hablando. Y te voy a dar otro monto adicional. Si uno piensa, por ejemplo, en la exoneración de aportes patronales, el BPS cuantificó la exoneración de aportes patronales actual, de los cuales muchos están en la Constitución de la República, y la papeleta eso no lo elimina. Esos son 200 millones de dólares por año. Entonces, obviamente que hay un compromiso de mirar la exoneración de aportes patronales, excepto las que están en la Constitución, que no estaríamos cambiando. Pero eso no es es una muy mínima parte del costo que va a ir creciendo y de estos 4.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, el esfuerzo nuestro fue tratar de poner en la cabeza de las personas de que no es que no haya un compromiso. El Frente tiene un compromiso de ir sobre la financiación, fue de las críticas que lo impulsaron a rechazar la reforma del gobierno, no solo por un tema de recursos, por un tema de equidad y de mejorar el diseño al futuro del sistema. Por ejemplo, ¿qué problema tiene hoy que yo te cobre sobre lo que se llama la nómina, o sea, sobre los sueldos de las personas? Que el trabajo autónomo, el trabajo independiente, está aumentando. Hoy ustedes dos me decían, yo aporto, bueno, es el trabajo autónomo. Si yo no cambio la forma, de repente hay muchas empresas que contratan trabajadores, en teoría independientes, que en realidad se ahorran aportes patronales, porque por la lógica de pagar sobre eso, bueno, a eso hay que entrarle, porque si no, la financiación del sistema está perforada. Entonces, hay un compromiso del Frente Amplio de ir por ahí. El tema es, ¿vamos a lograr con eso cubrir 4.000 millones de dólares? Probablemente no. Y te lo digo más como una persona de izquierda, y ya que estamos hablando, para que se rescaten otros hijos que no son los míos. Si vos me decís a mí si esa debería ser la prioridad, yo te digo, no, porque podemos arreglar esto y atender las demandas legítimas por otro camino mucho más eficiente, y asignar recursos a otras cosas que las necesitan más. Bien, Jimena, hay que hacer una tanda. Nos quedó por un lado el tema AFAP y después nos quedó, o por otro lado, vos te metiste ahora recién, el tema de la financiación. Los que defienden la papeleta te dicen, bueno, hay una solución para esto que es ir a grabar más el capital, exonerar, hay exoneraciones que estamos haciendo hoy que podríamos rever. Después tenés la línea del gobierno, de la coalición, que te dice, esto va a traducirse en un impuestazo, eventualmente sí o sí. Capaz que nos metemos con alguna de esas preguntas después de la pausa. Dale. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Jimena Pardo, una de las firmantes de este comunicado de los Frente Amplistas en contra del plebiscito por la seguridad social. Hablábamos de, bueno, el costo que podría tener y la financiación, ¿no? Y uno de los argumentos que hay ahí, tenemos dos, ¿no? Yo te decía, por un lado la línea de la coalición del gobierno es, esto es un peligro porque el próximo gobierno, si lo tiene que afrontar, es muy probable que tenga que poner un impuestazo, ¿no? Que esto lo solucione el financiamiento por la línea de los impuestos. ¿Vos compartís eso? ¿Compartís que sería inevitable que alguien venga y ponga un impuesto? Pensemos, si querés, un eventual gobierno frente amplista que le toca esto. Ustedes tienen la virtud cada vez que yo vengo que me hacen ser más yo que la persona elegante que suelo ser. Yo creo que ese argumento que usa el gobierno es un espantaviejas espantoso, que creo que es malo para el plebiscito, o sea, le hace mal al tema.
¿Por qué? Porque en realidad es muy cierto que este tema es un peligro, o sea, y que este tema requiere infinita cantidad de recursos y que nosotros no lo compartimos. Ahora, ¿el próximo gobierno va a tener que poner un impuestazo? No, lo que sabemos sí es que el próximo gobierno se va a ver muy restringido por los efectos que el sistema previsional tiene sobre el resto de la economía. Pero no es porque el sistema previsional en el próximo periodo vaya a estar estrangulado. No, pero perdón, pero en el propio documento dicen que, por ejemplo, habría que llevar de 22 a 75% el IVA. Cuando eso llega eso es el costo máximo, los 4.000 millones, exactamente. Está bien. Bueno. No, claro, pero te digo, no es el próximo, no es No, en los próximos 5 años. Ya subir 3 puntos el IVA en un primer gobierno es un impuestazo. Pero a ver. Digo, no hay que llevar el bulto a eso. Yo lo que tiene que quedar claro es esto: esos 1.500 millones de dólares de costo adicional inicial no significan un estrangulamiento previsional inicial, porque vos tenés mayores aportes que vienen de las cuentas al BPS. Y te vas consumiendo el fondo que está, que creo que está claro eso en el documento. Exacto. Sí. Entonces, no es que en los próximos 5 años vos vayas a tener un problema por el impacto sobre el sistema previsional y que puedas cuantificar cuánto de IVA le vas a tener de IVA o de lo que elija el gobierno que sea, poner ahí. Yo IVA porque usted pone el ejemplo del IVA. O puede ser IVA, no, claro, pero te quiero decir, puede ser, yo que sé, te endeudás o no sé. Sí. Ahora, o restringís una inversión. ¿Me explico? Vos ponés el ejemplo, te endeudás, pero ahí sí vas a tener un problema. Porque si vos en la medida... No, por eso, pero lo que pasa es que déjenme... Sí. ¿Cuál sí es, y eso también lo dice el documento, los impactos que son recontra relevantes? Y que a priori yo te diría que son relevantes, no te puedo decir cuánto va a significar y qué elige el gobierno hacer, si es restringir una inversión, si es subir un impuesto, si es endeudarse. Son los efectos que tiene este plebiscito de aprobarse sobre el resto de la economía. ¿Sí? Entonces es sobre el mercado de trabajo, porque por ejemplo, si yo estoy contratando trabajadores y entiendo que hay un problema porque el sistema va a tener que financiarse y pienso que a futuro, no sé cuándo, pero el aporte patronal va a subir, y bueno, voy a tender a capaz de decir, bueno, sustituyo, agarro, compro inversiones que me sustituya gente. Sí. Eso desplaza trabajo. Si yo, por ejemplo, soy alguien que financia al gobierno uruguayo, porque acá hay algo que es bien importante. El gobierno uruguayo, esto que llamamos déficit fiscal, ¿qué es? Bueno, el gobierno uruguayo tiene gastos que usufructuamos todos, porque no es solo escuela pública, seguridad pública, salud pública, es, no sé, las calles, las carreteras, todo. Siempre gasta más que lo que le ingresa. Eso se tiene que financiar. ¿Con qué se financia? En general, a veces, y fue la forma mucho más ordenada desde que la economía se estabilizó a nivel macro, de financiarse, es con personas que le compran títulos que emite el Estado. Esas personas lo que miran no es lo que pasa hoy y si hoy tenés plata o en los próximos 5 años. Lo que miran es la capacidad de la economía uruguaya de crecer y de pagar la deuda que se comprometió a pagar. Entonces, eso va a restringir las capacidades de financiarse del Estado. Entonces, todo esto tiene unos impactos en la economía que... de nuevo, me parece que es, por eso te decía que es una espantavieja. Me parece que es, entiendo que es mucho más fácil para que la gente lo entienda, pero me parece que es meter al tema en una cosa que es una simplificación demasiado absurda. O sea, el tema es así de complejo. Esto es un problema porque es un gasto que va creciendo, es un gasto que impide destinar recursos a otras áreas prioritarias y en 15, 20 años, en 10 años... es realmente un costo adicional muy grande. Ahora, no es porque en el próximo periodo vos tengas que subir el IVA o tengas que poner un impuestazo. Ahora, vas a tener efectos y vas a tener restricciones. Yo les decía hoy claramente, nosotros tenemos un panorama de diálogo social con papeleta y otro panorama de diálogo social sin papeleta. Porque yo, si dependo de la capacidad de financiarme del Estado uruguayo, y además no es mi especialidad, pero como soy economista, voy a incurrir. Llego con un alto déficit fiscal, con necesidades de hacer políticas en infancia porque creció la pobreza infantil, tenemos un aumento del empleo, pero muchos en tema de informalidad, hay que hacer políticas de empleo. Todo eso requiere recursos. Entonces, yo qué sé, cuando barajemos y digamos de nuevo, no sé cuánta plata me queda para esto, si tengo que aplicar la papeleta y tengo restricciones de financiamiento. ¿Se entiende? Bien, y para el otro que te decía, porque ese es un poco la línea de gobierno, ¿no? Vámonos a lo que defienden el plebiscito, ¿no? Que es una línea de izquierda. El que te dice,
Jimena, Yo también soy de izquierda. ¿eh? Bueno, pero ya te voy por este lado. Alguien te podría decir, Jimena, yo soy de izquierda, yo pienso que avanzó la tecnificación del trabajo, tenemos mejores condiciones de vida. El horizonte tiene que ser no trabajar más y cada vez que vivimos más seguir trabajando hasta la muerte. El horizonte tiene que ser poner un límite, grabemos el capital, que son los que se benefician más de esto, y con eso que derrame el bienestar equitativamente al resto de la sociedad. Porque si estamos mejor, en teoría, de salud, de condiciones de vida, si el trabajo cada vez rinde más, si hablamos de cosas como el teletrabajo, si hablamos de cosas como la reducción de la jornada laboral, de pronto nos enteramos que hay que seguir aumentando la edad de jubilación hasta trabajar hasta la muerte. ¿Por qué no grabamos el capital y con eso nos beneficiamos todos? Dos cosas. Primero, planteamos ya acá una alternativa que no es trabajar hasta la muerte, es permitir habilitarte e irte antes con una solución más flexible y aceptando alguna disminución del monto. Segunda, yo la verdad es que no me voy a meter con la política tributaria, me gusta hablar de lo que sé y me parecería un atrevimiento porque tampoco tengo muy claro cuánto se puede recaudar por esas vías. Hay gente muy capaz, entre ellos compañeros que trabajan acá en el IECON, que han estudiado, si grabas al 1%. Ahora, mi pregunta es, ¿hay que dedicarlo a esto? O sea, a cosas que podemos solucionar y atender las demandas por una vía más eficiente. Pongámosle, yo no estoy diciendo que se haga, pongámosle que se puede hacer eso. ¿Hay que dedicarlo a esto? O sea, solo planteo la pregunta. Nos queda un punto más, por lo menos. Sí, ¿no? hablemos de las AFAPs. Y ahí hay como distintos niveles. Uno es el cuestionamiento no a las AFAPs, sino al pilar de ahorro individual. Explicar, bueno, por qué ese diseño para vos es adecuado y no debería eliminarse. Después, la otra crítica que se hace desde la papeleta es especialmente a la modo que adquirió en Uruguay el pilar de ahorro individual, que son las AFAPs, y ahí está algo que es muy efectista, porque el Estado me toma dinero a mí, me cobra dinero por tomarme, se lo presta a la FAP se lo presta al Estado, le cobra la FAP al Estado por prestárselo, sí, esto un entrevero. Y después y me paga a mí, y cuando miro encima me paga menos, ¿no? Me gustaría ir sobre esos dos puntos, explicarnos primero el ahorro individual. ¿Por qué es importante un pilar de ahorro individual que está es justamente lo que quiere abolir la papeleta? Ahí lo otro, de nuevo, la papeleta es clarísima, ¿no? O sea, se elimina el ahorro individual con destino previsional a un voluntario. Yo acá siempre digo, hay que diferenciar entre el ahorro individual como instrumento del quién lo administra, que es la FAP. Sobre quién lo administra, el Frente Amplio ya se ha comprometido a hacer cambios en un sistema sin lucro y en un sistema que conserve las bondades de lo que se ha hecho bien, que es la inversión profesional, cuentas para las personas, que no desaparecieron en las crisis, que tienen algunas virtudes, como por ejemplo, si me muero y no dejo beneficiario de pensión, el fondo se hereda, que llego a los 65 años de edad, no tengo años de trabajo para jubilarme por BPS, me puedo agarrar esa plata, obvio si es poco, pero si yo en esta cobertura universal que queremos crear lo tengo que complementar, no es lo mismo que financiarlo todo. Pero tiene virtudes para el país. ¿Por qué? Porque yo siempre ejemplifico así. Yo hoy con mis aportes que van al BPS, le pago a mi papá parte de su jubilación. ¿Cuál es el compromiso implícito ahí? Cuando yo llegue a jubilarme, mis hijos van a tener que pagar, suponiendo que están acá, ¿no? En Uruguay, van a tener que pagar parte de mi jubilación. Cada vez vivimos más, cada vez tenemos menos hijos. Entonces, cuando yo llego con un fondo que me financia, me autofinancia una parte de mi jubilación, lo que le estoy diciendo a mi hijo es, mirá, no solo a mi hijo y a los hijos de todos, mirá, yo llego con esta plata que te va a ayudar a pagar este costo. Y por tanto, lo que hay que poner de rentas generales es algo menor. Que de nuevo, esto no es un fin fiscalista. Para que ustedes tengan una idea, el sistema previsional en Uruguay insume alrededor del 13% del PIB si sumamos todas las cajas. BPS andan alrededor de 8%, si sumamos militar y policial son 2 puntos más, o sea que... Y de esto, igual, hay apoyos de rentas generales porque obviamente los aportes no alcanzan. Entonces no es que nosotros no queramos poner plata, nada que ver. Lo que queremos es que esto suba de una forma ordenada para mantenerlo en un esquema de sustentabilidad y dejar espacio fiscal para otras cosas. No quiero dejar de lado lo del pilar de ahorro individual, entonces, no lucrativo que propone el Frente Amplio en su programa. Porque acá Martín Valcorba ensayó una posible alternativa, porque la verdad que no lo tienen
saldado eso. No, ¿no? ¿Cómo él lo no te lo explicó bien. No, Yo lo tú rezongué. tú lo escuchaste, bueno, porque dijo que eventualmente, bueno, que el BPS contrate, tercerice, digamos, el ahorro individual y así abarata los costos y es más eficiente para el Estado y también cobra menos comisiones, digamos. Ya lo rezongué, El tercerizado. Martín. Lo rezongué. Y es bueno para todos. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución que propone el Frente? No. Que propondría el Frente? Bueno, para eso? entonces, Sí. hecho la explicación del ahorro individual, ¿qué es lo que se confunde permanentemente en Uruguay y qué es lo que la papeleta dice? Eliminemos el quien lo administra. Ujú. Que quien lo administra se puede cambiar. ¿Qué es lo que está proponiendo el Frente Amplio? Para empezar, el Frente Amplio propone 3 pilares. Un pilar de subsidios, un pilar de reparto estilo BPS y un pilar de ahorro, que lo que sí tiene que tener como condición es que no tenga lucro. Esto quiere decir que quizás la administración de esa parte, no necesariamente de la plata de las cuentas, pero sí de la parte que administra más lo que tiene que ver con la seguridad social, que es las cuentas, el recaudo del aporte, te lo acredito en tu cuenta, la rentabilidad, etcétera, que eso lo haga otro formato de empresa o que lo haga una empresa que eventualmente tenga gastos, pero que esos gastos no se le cobren al usuario. Eso es lo que quiere decir. Bien. ¿Cuáles son los formatos alternativos? Bueno, yo te puedo plantear los que se han planteado, lo que pasa es que eso es algo a resolver en el diálogo. Yo te voy a decir, el Frente Amplio Sagrito, porque yo no estoy hablando por el Frente Amplio, pero tenemos soluciones alternativas. En la gama, que a mí me gusta explicarlo con extremos, decir, bueno, por ejemplo, ¿qué es parte de lo que hay que solucionar que está mal? La parte de los fondos y que haya competencia y que tengan rentabilidad está bien. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que haya 4 FAP que vayan a buscar a personas que van a ingresar igual al sistema. Tienen todas fuerzas de ventas, agregan costos reputacionales. Entonces, ¿cuáles son las formas de solucionar eso? Una alternativa, dejar solo una, por ejemplo, República FAP, y que la comisión que se cobra no la absorba el usuario. Eso tiene virtudes y tiene desventajas. Una desventaja para algunas personas podría ser, no, este fondo solo, administrado solo por el Estado. Es cierto que tiene supervisión, que tiene muchos años de existencia, que estaban concentrados, pero bueno, una alternativa. En otro extremo, lo que se puede hacer es decir, lo que funcionó bien se separa. Partimos en 2. La parte de la administración, así como BPS hoy dice paga pasividades por el BRO o por Hábitat, y es un servicio que contrata el BPS, que en este caso para mí no sería el BPS, es otra cosa. Bueno, la administración del fondo es un servicio que se contrata y eventualmente la puede hacer el Estado, un privado, varias. Con otras condiciones. ¿Una qué, perdón? O las que administran ahora con otras Sí, condiciones. pero digo, puede haber competencia, puede haber administración profesional y privados. La parte que se separa, digamos, que tiene que ver más con la seguridad social, que de hecho yo entiendo que es lo que durante todo el tiempo se ha también cuestionado desde el movimiento sindical, que la seguridad social no puede tener lucro. Bueno, esa parte que es la administración de la cuenta, la acreditación en la cuenta, que tiene una supervisión, que hoy lo controla el Banco Central, eso lo puede hacer otra entidad que no tenga fines de lucro, que la comisión no la pague el usuario. Son varias alternativas, pero digo, ese es el formato que en realidad nosotros estamos como planteando como posible. Y la verdad es que yo creo que además es muy necesario porque al ritmo de envejecimiento que tiene la población uruguaya, lo que tenemos que lograr es eliminar, entre otras cosas, costos reputacionales sobre el sistema. Porque la queja sobre la jubilación va a seguir aumentando. Porque todos nos pasa que todos vimos, bueno, lo que hablábamos hoy, yo le decía, háganse un seguro. Nosotros, los uruguayos, a mí me pasaba, cuando trabajaba en República FAP, me pasa ahora en mi otro trabajo, la gente empieza a pensar con lo que se va a jubilar a los 55 años. Y a los 55 años es tarde para tomar una alternativa de un ahorro extra. Entonces, dado eso, yo creo que es eficiente eliminar cosas que no funcionan bien, pero también es importante disminuir costos reputacionales. Es un Y tema... te quiero explicar eso porque me interesa especialmente. Acá hay un gran entrevero, digamos. La SAFAP, yo no lo tengo ahora exactamente presente porque ya hace como 5 años que no trabajo en República FAP, pero lo repasé hace poco y es del fondo en el que se puede invertir, del menú de inversiones que está regulado por ley, el máximo que pueden invertir en títulos de deuda pública en uno de los fondos, que es el más grande, es el 75%. Y la última vez que lo revisé, estaban como 15 puntos abajo de eso. O sea que no estamos en el máximo de títulos de deuda pública. Y de hecho, hay casi un 30% del fondo, y más de República FAP que del resto de las privadas, de inversión en lo que son inversiones de tipo
productivo, o sea, fondos de tierra, vivienda, infraestructura, o sea, hay mucha infraestructura, CAIF, etcétera, que se han financiado con esto. Esto es un ganar-ganar, porque no es que yo te doy mi plata gratis. Eso genera un interés, pero es bueno para el país. Y yo acá siempre hago esta pregunta, partamos de la base, porque acá a veces se invierte la carga de la prueba, partamos de la base, como ya hablamos, que el Estado uruguayo se necesita financiar. Entonces, el Estado uruguayo va a emitir deuda pública, no porque existan las AFAP, porque necesita financiarse. Yo pregunto, ¿por qué el interés que va a pagar por esa deuda pública es mejor que se la pague a un no residente que está en Estados Unidos que a un trabajador uruguayo? Me gustaría que me lo contestara, porque la verdad que yo no lo entiendo mucho. O sea, si uno elige repartir el aporte, es decir, una parte va al BPS, esa parte, mi papá está cobrando su jubilación con esa parte de mi aporte. Por la parte que queda en mi cuenta, el Estado me dice, no, yo por esta parte te pago un interés. ¿Por qué está mal? Y ahí cuando decís la contraposición es un extranjero ante un trabajador uruguayo, es porque algo que a veces se soslaya y no es que las ganancias, ya sea por los bonos, ya sea por el préstamo para infraestructura, lo terminan recibiendo las AFAPs. En realidad lo terminan recibiendo su cuenta. Ahí está, las cuentas individuales de los trabajadores. La AFAP en el único momento que hace negocio, digamos, es cuando te cobra la comisión por administración. Claro, lo que pasa es que acá yo quiero... Vos sabés que a mí lo que no me gusta, porque justamente por estos prejuicios que decía Jorge, a veces dice, acá viene la defensora de las AFAP. Lo que pasa es que hay veces que no hay otro remedio que aclarar las cosas, cómo funcionan, para después decir lo que queremos cambiar. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Y que yo entiendo que es razonable. Si tú mirás un recibo, que además la renta vitalicia se paga con el recibo de BPS, tú ves, por ejemplo, renta por AFAP, en el mejor de los casos, 5.000. Si aportó la persona toda la vida, los 2 pilares, desde que se afilió y tiene un salario bajo, 5.000 pesos. Renta por BPS, 15.000. Entonces, la AFAP es una porquería, me robaron la plata. Bueno, lo que pasa que el aporte, del total de aporte personal y patronal, el 70% o 75%, dependiendo del año, queda en cabeza de BPS, porque todo el aporte patronal va a BPS y parte del aporte personal, y el 25 o 30% va a la cuenta. Y hay otro problema acá, y que a mí me gustaría también explicitarlo, porque creo que ahora hay que también asumir cuando uno dio determinadas recomendaciones a las personas. El diseño que tenía el sistema de ahorro individual hasta la ley 20.130, que habrá que ver si se mantiene la 20.130 como está, si es obligatoria o no, eso es para después. Pero como tenía hasta ahora tú no tenías obligación de afiliarte a la AFAP, salvo que suscribieras lo que se llamaba el artículo 8. Si lo suscribías, tu aporte personal se repartía mitad y mitad, pero el aporte patronal quedaba en el BPS. ¿Qué es lo que pasa allí? El que entró de primera y todo el tiempo aportó a los dos lados, estamos en esta situación que yo te decía, capaz que 5.000 y 15.000 en un salario bajo. Pero aquí hay gente que no firmó el artículo 8 y entró de repente 15 años después que empezó a trabajar, porque entró cuando pasó ese salario. Y entonces aportó 2 años, 3 años, 4 años, 2 meses, porque después volvió a bajar de salario. Y por eso tenemos recibos de jubilaciones muy bajas. Podemos ver recibos de jubilación de 1.800 pesos, podemos ver recibos de 2 pesos, porque entre otras cosas en algún momento nosotros planteamos, bueno, de determinado monto para abajo, incluso capaz que habría que analizar devolver la plata, porque no tiene mucho sentido pagarle, ¿se entiende? Sí. Pero esto tiene un motivo y es que el diseño es malo. ¿Esto quiere decir que la AFAP va a pagar fortunas? De ninguna manera. El diseño del ahorro individual en Uruguay está diseñado para que la menor parte de la prestación la pague la AFAP. Y por eso hay acá también un problema, y en la sociedad en la que estamos, que la comunicación es cada vez más difícil, en donde si vos ves un recibo que ves 1.800 pesos y otro que ves 20, decís, esto es una porquería, hay que eliminarlo. ¿Se entiende? Sí, no sé si lo estabas diciendo por eso de encarar la discusión con honestidad. Tiene que ver con que las AFAP recomendaban suscribir el artículo 8. Lo que pasa que... Y desde los sindicatos, por ejemplo, el PIT-CNT siempre recomendó no suscribir el artículo 8. Probablemente los recibos que se muestran de 20 pesos o de 100 pesos o de 300 pesos son aquellos que
se recomendó no suscribir al artículo 8, lo cual termina siendo también una profecía autocumplida, porque yo te digo, las AFAP son malas, entonces no le des el dinero a las AFAP, no firmes el artículo 8, y después esas son las peores jubilaciones precisamente por AFAP. Sí, no necesariamente, o sea, muchos que no suscribieron el 8, que pasaron ese sueldo también hay personas que pueden de repente haber entrado al mercado de trabajo y haber salido. Y entonces tampoco También, aportaron a BPS, ¿no? Claro. O sea, hay varias Son situaciones. casos distintos, sí. Es un tema largo, apasionante, podremos estar horas, pero no podemos espectacular estar para horas. el día de tu cumpleaños. Y justo, sí, por suerte fue ayer. Vamos a Y decirle a la gente Nico que- sabe que este tema me apasiona y por suerte no tocó el día de mi El cumpleaños. documento, para que lo pueda leer la gente, es Frente Amplistas por el Tenemos una página no que es Frente Amplistas por el no.uy. punto de- Ahí está resumido un poco la... Y hay otra pestaña que dice más materiales, que tiene varios documentos técnicos, columnas que se han hecho en la prensa, algunas ni siquiera de firmantes, pero que bueno, que son documentos que tienen interpretaciones que están buenas de ver. Bien. Jimena Pardo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Fácil desviarse. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andan, queridos? Bienvenido. Muchas gracias. Una tarde de economía y... No, por eso estábamos diciendo de relajar un poco, ¿no? Yo Sí. creo que ya fue una dosis suficiente de... Sí. ¿Hay algún indicador nuevo sobre inflación, por ejemplo? No sé si lo estuviste manejando, no tenés ni idea. Sí, vos sabés Sí. que es de casualidad, viste, por un vicio profesional, porque salió hace unas horas, veo que vos Sí. estabas muy bien ¿Hay algún informado. indicador? No, viste que cuando tenés que sacar la medio de Cotelé... La coyuntura te da... Sí. Vas a Nicolás Sicheski a ver qué publicó. Bueno, ¿no? el hombre de datos, el hombre bien público. Exactamente. ¿Vos ya lo estás viendo lo que publicó? Loco, IPC aumentó 0,3% en agosto, por debajo de las lo esperado. expectativas. Inflación general 5,6% y tendencial 5,3%. Se mantuvieron dentro del rango meta y cerrarían 2024 en torno a estos niveles. Y acá el dato que capaz que está bueno que lo desagregue Dato, vos vos. dijiste tendencial, ¿qué es la tendencial? ¿Eh? Vos leíste tendencial, Inflación ¿no? general 5,6%, tendencial 5,3%. ¿Puedes reflejarme ese concepto? ¿Tendencial? Sí. Exacto. Es la inflación que te refleja básicamente cómo evoluciona el núcleo de los precios una vez que excluís los componentes más volátiles de la canasta de consumo, que el caso paradigmático es el de las frutas y la verdura. Exacto. Eso te quedaría contenido en lo que llamamos inflación residual, que es justamente la más volátil, la más errática, porque en particular depende de esos factores que tienen una naturaleza más climática, si se quiere. Y Entonces acá- la tendencial es como... La subyacente también le dicen los economistas, y es eso, es como el reflejo más fiel de la evolución de los Claro. precios, descontado todos esos componentes de la canasta que tienen fluctuaciones más pronunciadas. Es interesante porque el otro dato que me parece es interesante ver y ver la ¿Entendiste todo eso trayectoria. que dijo? Sí, claro. O sea, en definitiva, hay un el IPC 0,3% de la inflación que en realidad es de bienes volátiles, Claro, como pensá, el tomate, yo qué sé. La inflación es la variación del índice de precio del consumo. El índice de precio del consumo es un indicador que te mide la evolución del precio de una canasta representativa del consumo de una familia, y eso supone que recoge más de 300 productos, dentro de los cuales vos tenés productos cuyo precio tiende a oscilar de forma mucho más pronunciada. Entonces, para tener una medida más fiel de dónde están las presiones inflacionarias, los economistas lo que hacen es agarran esa bolsa grandota y empiezan a sacar cosas y poner. Y lo que vos sacás para la tendencial o la subyacente es justamente eso que varía bastante de precio. Ese es el componente que Nico refiere que... ¿Cuánto fue el dato para Nico? La tendencia es 5,3%. Esa 5,3. era la inflación más que se acerca más a la realidad. La que te da Y más como las estable, presiones, exactamente, porque la otra te puede variar mucho para arriba o para abajo, porque a veces, en particular en estas condiciones, ¿no? El año pasado la sequía, este año la sobrelluvia. Sí, y lo otro que dice, el dato que me parece es interesante, o vos me dirás si es interesante o no, que el componente no transable se ubicó por primera vez sobre el techo del rango meta, 6%. Bueno, el componente no transable, de vuelta, ¿no? Agarrás esa bolsa con esa cantidad de productos que nada tienen que ver unos con los otros y lo sacás uno por uno y decís, bueno, ¿este producto es sensible a lo que pasa con el dólar o es sensible a los precios internacionales? Si no es sensible a esos dos factores, le decís, bueno, este lo voy a mandar para la inflación no transable. Entonces la inflación no transable lo que te refleja son los costos más domésticos de la inflación, en particular servicios. La no transable, por el contrario, es justamente todos aquellos productos de la canasta que sí son sensibles a los vaivenes del dólar o a los precios internacionales, y eso es lo que te dice Nico, que ¿cuánto está? El 6%. La no La transable. no transable. La transable, si no estoy equivocado, que esa es la que te ata la Voy a discusión buscarla, al atraso sí. cambiario, están en el entorno de 3,5% más o menos. Sí, 3,5%, exactamente. Bueno, ese un leve aumento de 3,2%
Hemos pasado 3,5 años. Ahí lo que está haciendo Nico, por un lado, cuando mencionaba tendencial, estaba descomponiendo el IPC, o sea, descomponiendo la canasta en función de la estabilidad de los precios. Esa es una clasificación. Sí. Cuando habla de transables y no transables, lo que está haciendo Nico es descomponer la canasta en función de su vínculo con el tipo de cambio del precio internacional, porque de vuelta está afectado justamente, o los precios de los productos transables son los que se determinan en función de las condiciones internacionales de oferta y demanda. Ahí tenés una trayectoria de los transables ascendente. De los De los transables. últimos 3 meses. Bueno. Y los no transables, si bien están por fuera del rango meta, se han mantenido bastante estables, incluso disminuyó 2 décimas con respecto al mes anterior. Ahí va, eso lo que está diciendo Nico es, por fin, Esa es la gráfica que de alguna manera, los no transables, las presiones domésticas, están yendo hacia el rango meta, cuyo techo es el 6%. La discusión que vos tenés, que es una discusión recurrente, es cómo se vincula la inflación y el atraso cambiario. O de alguna manera, cuál es el costo que ha pagado Uruguay para llevar la inflación a los niveles que están hoy. Y eso justamente lo que te demuestra es esos bajos niveles de inflación transables. Claro. Fíjate que en el gráfico debe tener 3,5, pero debe tener datos para atrás, ¿no? Sí, claro, pero digo, los transables viene una curva. Viste que vienen como 1%, 1,5%. Los transables, me puedo ir a marzo de este año, 1,8, 1,8. En mayo estamos 1,6, Exacto. un salto a 2,3, 3,2 en agosto, 3,5. O sea, está creciendo. Dicho de otra manera, para Sí. ponerle este dilema, básicamente si vos tuvieras un aumento del dólar, como por ejemplo el que reclama la ARU o la Federación Rural o el sector productivo vinculado al sector externo, y tendrías el dólar en lugar de en 40 como está ahora, en 45 o en 50, bueno, lo primero que te reaccionaría es justamente la inflación transable y por ende el 50% del IPC y por ende posteriormente la inflación. De ahí esa discusión de que en realidad el atraso cambiario es la contracara de la reducción de la inflación, que de vuelta te lleva a una discusión recurrente y discutible. Pero lo que podés decir a la luz de los datos es que efectivamente el costo que vos estás pagando por tener inflación donde la tenés vos, en parte se explica por ese atraso cambiario. Cuando el dólar suba, el componente transable de la canasta va a subir y eso va a empujar la inflación porque, bueno, 40, 50% de la canasta tiene esos productos que son sensibles al dólar. Eso es un poco por qué la ARU el otro día se la agarró con la BAT y lo criticó como potencial ministro por la gestión del balance entre la inflación y la competitividad. O lo que es lo mismo, está la discusión de los platitos chinos de Mario Vergara. Uno de esos platitos chinos era la inflación y el otro era la competitividad. En este caso vos tenés una discusión mucho más centrada en el Banco Central como responsable de la inflación, al margen de lo que pasa con el tipo de cambio, bajo el argumento de que el tipo de cambio hoy por hoy flota libre, es decir, no hay intervenciones y por ende se mueve en función de lo que es la oferta y la demanda, y eso te anula la hipótesis de que vos tenés atraso cambiario. Es decir, para un purista no podría haber atraso cambiario en una economía cuyo tipo de cambio flota. Exacto. Economía de la carta, Jorge, ¿se llama esto? Soy más del tipo de columnas que hacemos que son como más etéreas y que te explican la economía desde otro lado. Si te parece, Sapo, porque Sí. tenemos que hacer una última tanda en Fácil Desviarse, va a ser extremadamente corta. Tal vez sea la tanda más corta que hemos hecho en Del Sol en los últimos 5, 6 años. Es una tanda que los va a sorprender de lo corta que es. En esa tanda, que va a ser muy cortita, Germán, me gustaría que pienses una canción para cerrar el programa. Y esa canción nos va a decir cuál es el estado de la economía actual. Y hay un breaking news musical también, ¿eh? Bueno, y nos da el tiempo para todo. Nos va a dar el tiempo Sí. para todo. Esa breve tanda y pensá una canción que defina el estado actual de la economía uruguaya. Fácil Desviarse. Renovamos nuestro showroom y lo festejamos con vos. El Jeep Renegade Longitude, con un valor de $37.990, ahora puede ser tuyo por $34.950. Pará. ¿34.950? Sí. Pero si todos los precios terminan con 990. ¿Quieres pagar $40 más? No, déjalo así. Busca. Visítanos en nuestro local de Coimbra o en nuestra red de concesionarios y llévate el Jeep Renegade Longitude que siempre soñaste por $34.950. Es una partida limitada. Importa y respalda Grupo Sebel. Casancrem acompaña a todos los desayunadores. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Indiscutiblemente, tu día arranca con Casancrem. ¿Y vos, ya te desayunaste las ofertas de Casancrem? Ahora encontrás el de 290 gramos a 139 pesos y el de 480 gramos a 199 pesos.
Damos inicio a un viaje para conocer las historias de Uruguayos en el Mundo. Un ciclo lleno de emoción, de nostalgia, de anécdotas y de destinos. Aprendí a escuchar. Vamos a conocer el relato de más de 30 compatriotas que echaron raíces en Europa tras dejar el paisito. Por eso te quiero aquí. Uruguayos en el Mundo. Este jueves, pegadito a Subrayado, en el 10, el canal uruguayo. Del otro lado del mar. Presentan Fiat, la pasión nos mueve. Óptica Ruglio, más de 40 años de trayectoria. Mapfre, 30 años cuidando de lo que te importa. Canarias, el mate de todo mi país. Valenciana, acordate, es medio litro de verdad. Brow Mastercard débito. Los nietitos, naturalmente hecho con gusto. Alimentos Centenario, creadores de buenos momentos. Quality Travel, lo mejor del mundo. Y a mí me decís Prado y no puedo pensar en otra cosa que no sea un buen asado con cuero. Sí, puedo pensar en un buen asado sin cuero. O en unos churros, unos chori, una hamburguesa al pan de esas medias gourmet, ¿viste? Con cheddar, con bacon, cebollita caramelizada, unas papitas, un rico heladito, ¿eh? ¿Cómo queda eso? Un cafecito. Hay Prado para todos los gustos. Con tus tarjetas de crédito y débito Santander, disfruta 20% de descuento en entradas, gastronomía, Plaza Prado Santander y mucho más. Santander. Ver bases y condiciones en santander.com.uy. Activa tu modo Claro. Pásate al plan de 40 gigas por solo 450 pesos por mes, con roaming incluido en toda América y Europa y con los mejores contenidos gratis. Actívalo ahora llamando al 0800 1611. Modo Claro, un viaje de ida. Breaking news musical. ¿Hay alguien en el estudio que está temblando de la emoción? Y no es Germán de Agosto, que ya seleccionó su canción que se la vamos a preguntar para el cierre del programa, ni soy yo. Es Diego Hildegardo Sass, el Sapo. ¿Por qué está temblando, Sapo? ¿Qué te tiene así? Estoy recién como entrando en la nota que es larga. Ya se puede ver en el portal de búsqueda. Es una extensísima nota que le hizo Javier Alfonso a quién, al prócer, a Jaime Ross. Después de culminar todo este ciclo de recitales en el Sodre, culminar este regreso con la medio siglo, anunciar que finalmente no va a ser el recital en la Rambla Sur que había anunciado originalmente. No. Pero no, estoy viendo como términos sueltos como Street Legal de Bob Dylan y cuál es el título elegido. Sé que me voy a zambullir en un proceso de composición. Jaime Ross está ya craneando un nuevo disco. Que desde el 2007 de Fuera de Ambiente que no saca nada nuevo. Y capaz que lo saca dentro de 3 años, ¿no? Hay que entender que fuerte, los procesos ¿no? de Jaime Ross son largos. Así que, y creo que incluso ahí el nombre de algún tema, un bosquejo de nombres ya está en la vuelta. Para mí es la noticia del año. Me gusta mucho verte feliz. Sos la persona a la cual contagian alegría. La nota entera es larga, habla hasta de Paul McCartney y su show No es que mes. Mañana la podemos desgranar en plenitud, porque va a haber otro fácil desviarse. Germán, porque el Sapo te pregunta números, te pregunta conceptos, si en realidad en la inflación, cuando contamos de los transables, se llega al rango meta o no. La gente no entiende y no le interesa eso. La gente lo que quiere es que vos le cuentes cómo está la economía uruguaya. A mí me gustaría que se lo cuentes a través de una canción. Para la cual me asesoré con el señor destripador de canciones y fuimos por el lado más literal del asunto, así que vamos a cerrar con Claro Oscuro de La Vela Puerca, porque bueno, en parte refleja lo que estamos discutiendo. Las dos caras de esa moneda, ¿no? Lo que es la inflación y lo que es el problema de la competitividad, pero eso se extiende hacia otras dimensiones de nuestra querida economía uruguaya, donde hay puntos para mirar el vaso medio vacío y hay puntos para mirar el vaso medio lleno, dependiendo si sos oposición o si sos... Bien, a mí solo me da una cosa esta canción que es Oh Peñarol, Peñarol. Chau, chau, chau. Chau.